Capítulo 15. No estaba muy seguro de cómo había terminado en la situación en la que se encontraba. Él realmente no lo era. Sin embargo, tampoco se quejaba. Más rápido. Gritó un niño. Lo siento, amigo, respondió Kazuki con una sonrisa irónica y una mirada hacia un lado. No va más rápido, añadió encogiéndose de hombros con resignación. Al chico no pareció importarle demasiado, a pesar del rechazo. Por lo visto, montar en el Boarbatus de la serie bebé, aún no sabía cómo llamarlo, Shoratusk. Tigletusk. Era bastante divertido por sí solo, incluso sin un poco más de velocidad. Disculpe, señor Endo. Preguntó una voz mucho más tímida, y él se giró para ver a una niña con un cabello extraño y escamoso, de alguna manera. Kazuki no estaba muy seguro de los detalles, pero ella parecía cohibida cuando él la miró fijamente durante demasiado tiempo. Así que, para tranquilizarla, le dedicó su mejor sonrisa. Al menos, pareció funcionar. ¿Sí? ¿Necesitabas algo? Preguntó con la mayor suavidad posible. ¿Otro gatito, tal vez? Añadió, mirando más allá de la niña y dándose cuenta de que probablemente venía de donde otras niñas jugaban con gatitos sábalos. ¿Tal vez un mini Taijitu? Añadió. ¿Acaso era discriminatorio pensar que le gustaría ese por su pelo? Oí, uno de los chicos dijo que podías hacer un escorpión, murmuró, casi en un susurro. Tan bajo que Kazuki tuvo que inclinarse y ladear la cabeza para oírla con cierta claridad. Y entonces, dudó de haber oído bien, porque, ¿de verdad estaba preguntando por el acechador de la muerte? ¿Estaba mintiendo? Preguntó ella cuando él se quedó callado, asimilando la información y a punto de pedir confirmación. Parecía muy disgustada ante la posibilidad de no tener la oportunidad, lo cual era extraño. Bueno, supongo que podría, pensó para sí mismo, mirando hacia donde se habían reunido la mayoría de los padres, observando a sus hijos jugar con su Grim de la serie bebé. Porque, al parecer, Kasumi había corrido la voz sobre lo que había hecho por su hijo y todos en el hospital querían un pedazo de eso. Kazuki no entendía cómo una simple charla y un juego se habían convertido en una gran reunión en el jardín del hospital, y cómo él había obtenido permiso para crear algunos Grim inofensivos para que los niños jugaran con ellos. De verdad que no lo entendía. En cuestión de minutos, la situación había escalado hasta ese punto, y sinceramente, le asustaba un poco que todo hubiera sucedido tan rápido. En realidad, no se quejaba. Los niños se divertían y no se sentían mal, y los padres parecían, en su mayoría, comprensivos, aunque algunos se mostraban recelosos. No podía culparlos por sentirse así. Para Kazuki, esos eran los padres normales. Sin embargo, no estaba seguro de que aceptaran que creara algo tan peligroso con la apariencia de un acechador de la muerte. No es que sus Grim fueran inofensivos, pero el acechador de la muerte probablemente ahuyentaría a algunos. Así que, para evitar problemas cuando las cosas iban tan bien, puedo, respondió, y la forma en que la niña se iluminó fue casi dolorosa. Pero primero, tenemos que preguntarles a tus padres si les parece bien. Y quizás tengas que mantenerte alejada de los demás, porque podrían asustarlos o sus padres podrían no querer que estén cerca de él, Escorpión, ¿de acuerdo? Explicó lo mejor que pudo. Cuando estaba a punto de decir acosador de la muerte, se dio cuenta de lo que significaba el garrote, desde que creó aquel Grim. No era culpa de Kazuki que la especie de escorpiones se llamara así, ¿verdad? Fue el primer nombre que se le ocurrió. Y sus Grim daban miedo, pero seguramente la gente se sentiría segura escondida bajo el enorme cuerpo del Grim original, ¿verdad? Estaba diseñado para ser un escudo enorme y blindado con patas, con cierta defensa en forma de pinzas y un aguijón, básicamente. Sin duda, sin embargo, de repente, Kazuki empezó a dudar. Quizás deba trabajar más en algo en ese sentido, pero tampoco fue culpa suya que Grim siempre tuviera un aspecto aterrador. Mis padres están aquí, vamos, dijo la niña, dejando de lado su timidez, mientras le agarraba la mano y tiraba de él con entusiasmo. Él la siguió con una sonrisa, olvidando ya sus problemas con su Grim. Mamá. ¿Puede hacer un escorpión? ¿Puede hacerme uno a mí? Exclamó, y Kazuki casi se sobresaltó, mirando con recelo a los otros padres. Como es comprensible, no a todos les entusiasmó lo que decía la chica. Sorprendentemente, o quizás no, a los padres de la niña no pareció importarles. Claro, pero podría asustar a los otros niños, dijo la mujer, y Kazuki notó que ella también tenía patrones escamosos similares, aunque en algunas zonas de su piel en lugar de en su cabello. Querías hacer amigos, ¿verdad? Pero me gustan los insectos, murmuró la niña, haciendo pucheros.
Kazuki se dio cuenta de que debía mantenerse al margen y dejar que la familia lo resolviera entre ellos. Sin embargo, tenía debilidad por los niños tristes y lo sabía. Por desgracia, saber del problema no le ayudó a controlarse. No pasa nada. Seguro que alguien más lo apreciará, y si no, podemos jugar entre nosotros, le dijo a la madre con su mejor sonrisa, que al parecer surtió efecto. En realidad, Ina era una maga y nadie convencería a Kazuki de lo contrario. Se habría conformado con que la gente no se inmutara al verlo, pero ella había conseguido que pareciera bastante decente, por lo visto. Seguro que se unirán a nosotros, aunque solo sea porque yo soy el que hace posible este zoológico de mascotas, añadió, y la mujer soltó una risita. Si no es mucha molestia, respondió ella con vacilación tras un momento, pero él rápidamente la despidió con un gesto. Para nada. Son todos adorables, le dijo, y se alegró de sentir que algunos de los otros padres se relajaban un poco. ¿Entonces puedo tener un escorpión?, preguntó la chica, mirándolo con unos ojos que casi literalmente brillaban. Sí, puedes, respondió con una risita. ¿Qué día? Oh, Ina Maeda, eres increíble, Kazuki. De verdad que sí, dijo, y lo decía como un cumplido, sin duda alguna. Era impresionante ver a Kazuki simplemente existir y la forma en que conmovía a la gente. Podías amarlo, algo perfectamente comprensible, en su opinión imparcial, o podías odiarlo, la opinión de los idiotas, en realidad, pero nunca podías ser indiferente a él, de una forma u otra. Lo intento, respondió el chico, pero su voz sonó más insegura de lo que a ella le hubiera gustado. Lo dijo como si fuera una pregunta, como si no estuviera seguro de si debía intentarlo, pero pensó que esa podría ser la respuesta que ella esperaba. Solía hacer eso, decir lo que ella quería oír, en lugar de lo que él pensaba. Una actitud ideal para las entrevistas, pero no tanto para personas en las que se suponía que debía confiar. Como con una madre, pensó una pequeña parte de sí misma, pero rápidamente apartó ese pensamiento. No era momento de dejarse llevar por sus pensamientos. Era momento de estar ahí para Kazuki, una vez más. Eso era lo que le había valido el lugar que ahora ocupaba en la vida del chico, y no iba a permitir que lo arruinara desde el principio. Es algo bueno, le aseguró con una suave sonrisa, observando con cierta diversión cómo el chico casi suspiraba de alivio. Dejas huella allá donde vas, y sabes cómo causar una buena impresión. Eso lo aprendí de ti, te lo aseguro, dijo el chico con más seguridad, porque claro que sí. Si no podía atribuirse el mérito de algo, no lo haría, porque así se sentía más cómodo. Siempre parecía tan seguro de que no podía hacer nada bien, ni nada bueno. Ina sabía que, o mejor dicho, quién, había causado aquello, pero eso no le servía de consuelo. Ya lo hacías muy bien antes de que yo te enseñara, le dijo con la mayor firmeza posible, sin parecer fría ni distante. Lo importante es que la gente te vea y te recuerde, Kazuki. Y eso no es fácil de conseguir. Lo decía como un halago, una vez más. Sin embargo, en Kazuki pareció tener el efecto contrario. Observó con pesar cómo el niño bajaba la mirada, agarrando el pequeño vaso de plástico con agua del que había estado bebiendo. Lo inclinó de un lado a otro, viendo cómo el poco líquido que quedaba se balanceaba con el movimiento. Ina, sin embargo, se fijó más en su expresión, en sus ojos. Porque había algo amargo en sus facciones, algo triste en esos iris rojos. A veces desearía que no lo hicieran, admitió con voz suave y baja. Si la gente pudiera olvidarme, ¿no sería mi vida más fácil? También sería mediocre, susurró la experta en relaciones públicas que llevaba dentro, pero Ina sabía a qué se refería. Durante toda su vida, Kazuki sufrió por el hecho de que la gente lo viera. Lo veían a través de la lente distorsionada de la negatividad que se acumulaba en su interior, desbordándose a través de un don que no había sabido contener, y que aún no sabía, incluso después de haber mejorado. Durante toda su vida, Kazuki sufrió por el hecho de que la gente lo recordara. Recordaban todo lo que había hecho, voluntariamente o no. Tal vez, respondió ella, extendiendo la mano. Fue un gesto vacilante, fruto no de la instrucción ni del estudio de cómo actuar o comportarse. Nació de una necesidad, la necesidad de ayudar a ese chico que parecía no tener nunca un respiro. Así que le tomó la mano y la apretó con ternura, fingiendo no darse cuenta de su rigidez y fingiendo también que no le oprimía el corazón. Pero sí te ven, y ahora te ven como el chico que intenta ser, el que se está preparando para ser un héroe, el que quiere ayudar. Y te recordarán así también. ¿Tú crees?, preguntó él, y ella tuvo que contenerse para no abrazarlo. Quizás eso era ir demasiado lejos, ¿verdad?
Él lo había tomado bien las veces que ella lo había hecho, pero esos podrían haber sido casos especiales. Ya lo sé, dijo, intentando transmitir la mayor convicción posible. Parecía ser suficiente, a juzgar por la tímida sonrisa con la que Kazuki la recompensó. Es solo cuestión de... ¡Ay, por favor!, exclamó cuando el teléfono la interrumpió. Estuvo a punto de no contestar, pero entonces oyó a Kazuki reírse entre dientes al otro lado de la mesa. Adelante. Creo que ya he terminado con la autocompasión por ahora, dijo el chico, y Ina tenía unas 20 cosas que decir al respecto. Porque Kazuki no debería avergonzarse de estar triste ni nada por el estilo. Había tenido una vida miserable y apenas ahora empezaba a mejorar. Esperar que no tuviera momentos así era estúpido y completamente irracional. Te colgarán si no contestas, señaló. Estuvo a punto de decir que no pasaba nada, pero sabía que él no lo dejaría pasar si lo hacía. Entonces, en cambio, ella respondió. Resultó que no era nadie de su agencia. Ni siquiera era alguien de su grupo de amigos. Tampoco era una emergencia, lo cual era bueno. Le habría dolido tener que dejar a Kazuki en ese momento. Aunque, si la situación se hubiera complicado, supuso que Nemuri habría estado allí para ayudarla. En realidad, no tenía por qué haberse preocupado. Sobre eso, quiero decir. Porque se dio cuenta de que tal vez debía preocuparse por algo completamente distinto. Oye, Kazuki, comenzó ella con vacilación, y el chico lo notó, obviamente. ¿Qué te parece conceder una entrevista a tu reportero personal? Oh, Kazuki, si no querías, simplemente podías haber dicho que no, le dijo Ina, y él le dedicó una sonrisa incómoda. Esa no fue la mejor decisión, ¿verdad? Le preguntó, y supo que tenía razón por la forma en que sus emociones se contrajeron, igual que cuando ella se lo había preguntado antes. Tengo que resolver esto rápido o se me escapará de las manos, ¿no? Añadió, porque eso era lo que ella le había enseñado, en realidad, ambos, junto con Itsuka, y quería seguir ese consejo. Ella aún no lo había desviado del buen camino, así que él no iba a ignorar sus enseñanzas solo porque le resultaran inconvenientes. Simplemente, no sé cómo voy a manejar esto, admitió después de un momento, pasándose los dedos por el cabello. Hay tantas cosas que se pueden tergiversar, usar mal. Siento que cualquier cosa que diga terminará mal, incluso con Kizuki de mi lado, supuestamente. Es bueno que sigas desconfiando de ella, la elogió Ina, y él intentó que no le afectara demasiado. Sin embargo, fracasó, y estaba seguro de que se notaba en su sonrisa. Y es comprensible que estés preocupado. Pero veamos cómo lo manejamos, ¿de acuerdo? Tenemos un poco de tiempo antes de que llegue y podemos usarlo para prepararte. Kazuki asintió con cansancio, respiró hondo y se preparó. Pasaron la siguiente hora hablando, básicamente, sobre estrategias para entrevistas. Ina le explicó qué no decir, qué decir y cómo. En realidad, no era nada nuevo para él, pero todo era mucho más específico y especializado, ya que se trataba de esa situación concreta y no de una situación general. Debía ser lo más vago posible sobre su comportamiento con los villanos. Mentir siempre estaba prohibido, pero podía minimizar el daño simplemente evitando malentendidos o, en ese caso, reduciendo la cantidad de información que pudiera generar malentendidos. No necesitaban los detalles de lo que había dicho e hecho allí. Y mucho menos sus reflexiones sobre esas acciones. Sé específico sobre cómo fueron atacados y cualquier aspecto negativo del trato que el villano les dio mientras estaban juntos. Gana puntos de compasión, pero no te excedas o será contraproducente. Necesitaba que la gente se compadeciera de él, que lo vieran como la víctima que era. Porque si intentaba minimizar las cosas, podrían seguirle la corriente y eso sería malo. Asegúrese de no dejar lugar a interpretaciones cuando explicó que la pelea de Olmig contra All For One no tenía nada que ver con él. Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Fue una desafortunada cadena de acontecimientos que condujo a eso. Olmig no estaba luchando contra All For One por él, ni All For One lo estaba utilizando para luchar contra Olmig. Esa era, probablemente, la parte más importante de todo, porque la gente estaría dispuesta a destrozarlo si pensaran que él era la razón por la que el número 1 estaba fuera del juego. Kazuki. Saludó Kizuki con entusiasmo cuando por fin llegó el momento de afrontar la situación. Se veía demasiado alegre, y la verdad es que eso no ayudaba a calmar sus nervios. Me alegra mucho verte bien. Oh, disculpa. ¿Puedo llamarte Kazuki? He notado que mucha gente te llama así. Prefiero que me llamen por mi nombre, sobre todo las personas cercanas a mí, respondió primero a la pregunta implícita. Y si no le supone ningún problema, no me importaría que me llamara así, señorita Kizuki.
Me ha ayudado mucho en el pasado, añadió en respuesta a la pregunta que sí se le había formulado. Le complació comprobar que no había altibajos emocionales ni cambios bruscos que denotaran mala fe por parte del periodista. Ella estaba siendo sincera con él, lo cual fue sorprendente, pero sin duda bienvenido. Puedes llamarme Chitose, si no te parece poco profesional, añadió ella, y él se abstuvo de señalar que, en ese caso, tampoco era muy profesional llamarlo por su nombre de pila. Ese era un tema que Ina no había tratado ni en su lección improvisada ni en las anteriores. Ella estaba sentada a su lado, pero lo dejaba tranquilo la mayor parte del tiempo, y él no se daba cuenta de nada que indicara que hubiera algún problema. Para nada, Chitose, respondió con su mejor sonrisa, preparándose para la entrevista. Y, efectivamente, la mujer le hizo su primera pregunta casi al instante, y luego otra y otra. Él respondió a todas según lo planeado, sin problemas ni sorpresas. Si no la hubiera conocido mejor, habría pensado que Ina y Chitose habían hablado de todo con antelación, considerando lo mucho que coincidía lo que la primera le había contado con lo que la segunda le había preguntado. Sin embargo, se dio cuenta de que no lo habían hecho, porque no había nada que detectar, incluso cuando le lanzó una mirada sospechosa a Ina, que estaba algo sorprendida, a mitad de la entrevista. Creo que con esto basta, dijo Chitose, con una expresión de satisfacción por la historia que había conseguido, aunque no contenía ninguno de los millones de detalles jugosos que Ina le había advertido que un periodista querría. Ahora, tengo algunas preguntas sobre otra historia. De hecho, sobre dos historias diferentes, dijo la mujer, y él parpadeó, de repente muy asustado. No sé qué más podría dar pie a una historia sobre mí aparte de los acontecimientos recientes, pero pregunta lo que quieras, respondió de todos modos, intentando mostrarse lo más seguro posible. Sin embargo, no le gustaba la leve lástima que sentía por parte de Chitose, sobre todo porque la mujer parecía tomarse su tiempo para decir algo. Creo que dejaré una de ellas para otro momento, comentó ella con indiferencia, pero Kazuki no pasó por alto la mirada que le dirigió. Hablando de los acontecimientos recientes, es curioso que los menciones, porque es una de las cosas que quería preguntarte. He oído que has estado animando a los niños con tu don aquí. Preguntó, y Kazuki tuvo que parpadear. ¿Eso era lo que quería preguntarle? No se rió, aunque estuvo a punto, pero sin duda esbozó una sonrisa. Oh, en realidad, se sentía bastante feliz con cómo habían resultado las cosas. Claro que estaba nervioso por la posible filtración de la entrevista, pero Kazuki mentiría si dijera que la segunda entrevista no había sido un soplo de aire fresco. Le había permitido pensar en algo más alegre y agradable. Así que, solo por eso, estaba agradecido. ¿Tienes idea de cuál era la otra historia? Le preguntó a Ina después de un rato, sintiendo una punzada de ira y otras sensaciones desagradables que lo desconcertaron. Casi se retractó de inmediato, pero eso fue antes de ver la expresión en el rostro de la mujer. ¿Tan grave? Preguntó entonces, algo inseguro de si quería una respuesta concreta. Investigué un poco después de que ella dijera eso, comenzó Ina, hablando despacio, sopesando sus palabras. Aquello no fue tranquilizador. Se trata de tu madre. Sintió que su expresión se transformaba en una máscara ensayada de, no estaba seguro de qué. Apatía, tal vez. Casi como si estuviera de vuelta en casa, con su madre vigilándolo, esperando cualquier señal para poder estallar. Está usando todo este lío para intentar ayudarse a sí misma, explicó Ina, y él asintió lentamente, aunque no estaba seguro de qué significaba. Confirmación de que era algo que su madre haría. Reconocimiento de que la había entendido. ¿Alguna otra cosa? No estaba seguro. En cualquier caso, supuso que era una forma de decirle a Ina que la había escuchado. Me sorprende que no te lo haya preguntado. Él también lo era, lo admitiría sin reparos, porque eso habría tenido sentido. Sin embargo, le agradeció que no lo hubiera hecho. Supongo que ahora tengo que prepararme para ese lío, comentó, sintiendo que su voz sonaba extrañamente, monótona, vacía. Percibió la preocupación en Ina, pero no supo qué hacer al respecto. Probablemente estaba preocupada por él, por su aspecto y su comportamiento. Pero él estaba bien, solo necesitaba un momento para recuperarse, eso era todo. Kazuki, estoy bien, dijo, con más seguridad de la que creía poder tener en ese momento. No me sorprende, aunque me gustaría. Y ya no me importa. Quizás si lo repito lo suficiente, es una bruja. Eso, al menos, es cierto. Bien, dijo Ina, aunque parecía, y con razón, escéptica ante lo que él decía. Aún así, si necesitas hablar de ello,
Puede hablar contigo y conmigo, dijo una nueva voz, y Kazuki se giró para sonreírle a Nemuri. Sin embargo, sus sentimientos delataban algo que no dejaba entrever en su radiante expresión y sus gestos exagerados. Espero no haber llegado en mal momento, añadió, y él le sonrió, mientras intentaba comprender qué le pasaba. Aunque traje invitados. ¿No se supone que son regalos? Preguntó, frunciendo el ceño. Quizás traiga algunas de esas más tarde, pero lo que dije era en serio, respondió Nemuri, con un ligero temblor en la expresión y en sus emociones. Fue entonces cuando Kazuki notó dos presencias detrás de ella, que llamaron su atención, lo cual no era precisamente lo ideal. Hola, Kazuki, saludó una de esas personas con una sonrisa algo triste en el rostro. La otra persona fue mucho más directa y griega. Menos elocuente en su saludo. Hubo un movimiento rápido antes de que Kazuki sintiera dos bracitos diminutos rodeándolo y apretándolo con todas sus fuerzas. No era decir mucho, pero aún así fue un gesto significativo que él correspondió lo mejor que pudo, desde la incómoda posición en la que lo habían dejado. Shino, Kota, saludó, sorprendido y desconcertado. Creí que ibas a otra ciudad, señaló, y al instante se arrepintió, pues ambos sintieron una explosión de emociones. Kota, en particular, parecía contener las lágrimas, o tal vez las escondía entre su ropa, mientras seguía abrazando a Kazuki con todas sus fuerzas. «¿Estás bien?», murmuró Kota, con la voz amortiguada por su pecho y su camisa. «Me alegro de que estés bien», añadió, sacando fuerzas de donde fuera para apretar aún más fuerte. «Claro que estoy bien», respondió, algo desconcertado. Supuso que no era descabellado pensar que el chico estuviera preocupado. Simplemente le sorprendió que Shino lo hubiera traído de visita. No podía ser fácil, sobre todo con el desastre que había en toda la zona después de lo sucedido, y el hecho de que Kazuki dudaba mucho que fuera un lugar al que alguien quisiera llevar a sus hijos, si podían evitarlo. «Hará falta algo más que unos cuantos villanos para acabar conmigo, chico», añadió, y el muchacho esbozó una risita nerviosa que supuso que podía considerar una pequeña victoria. «Me alegra verte». «Lo siento», le dijo Shino en voz baja, sentándose en la mesa de la cafetería del hospital donde él y Lina habían estado hablando. «Han sido unos días difíciles», añadió, y Kazuki tuvo la impresión de que no se refería solo a lo que le había sucedido a él. No estaba seguro de si debía preguntar o no, y mirar a la mujer y a Kota, una vez que el chico lo soltó lo suficiente como para que pudiera verle la cara, no le ayudaba mucho a decidir. «Nos alegra que estés bien, Kazuki», dijo Shino, con una expresión que parecía sincera, aunque le costaba disimular su tristeza. Algo había pasado. Estaba seguro. Kota se sentía demasiado mal como para que solo le afectara a él, ¿verdad? No, algo más estaba sucediendo. Sin embargo, podía esperar antes de preguntar. Primero tenía que ocuparse del niño, que estaba muy disgustado. «Gracias por tus amables palabras», respondió con su mejor sonrisa, ya tramando cómo ayudar a Kota a sentirse mejor. «De verdad aprecio que hayas venido», tenía que decirlo de todos modos, porque no se lo iba a creer. Esa gente no tenía por qué visitarlo, en realidad, pero ahí estaban. Y significó mucho para él, de verdad. «Lamento mucho oír eso», fue todo lo que se le ocurrió decir. Sonaba increíblemente inútil, pero eso era todo. Porque, ¿qué más podía decir Kazuki? ¿Qué podía ofrecerle a Shino en respuesta a lo que ella le había contado? ¿Qué se le dice a alguien cuando le informan que uno de sus maestros, una de las personas que lo ayudaron, ahora no tiene Kosei debido a un ataque de un villano orquestado en parte por su culpa? ¿Me perseguirá la liga hasta el fin de mis días? Porque ya han pasado unos días y esto se está volviendo muy tedioso, pensó para sí mismo, echando la cabeza hacia atrás como si del techo pudiera esconder algunas respuestas, alguna sabiduría oculta que pudiera encontrar. Su único consuelo era que Shino no era la persona afectada, pero eso no le servía de mucho. Supuso que eso sí facilitaba hablar de las cosas. Kazuki no podía ni imaginar cómo habría sido abordar ese tema con Shiretoko presente. Aunque tendría que enviarle un mensaje o al menos llamarla. No tenía una relación particularmente cercana con ella, no como la que tenía con Shino a través de Kota. Sin embargo, ella lo había entrenado, le había enseñado y, a pesar de su carácter sumamente extrovertido, había sido amable con él. Eso significaba algo para él. «No, sé que no puedo hacer nada, pero», intentó decir, pero no lograba articular palabra. Casi le daban ganas de mirar a Ina o a Nemuri en busca de ayuda, porque realmente no sabía qué hacer. Como era de esperar, ninguna de sus lecciones le había enseñado a hablar de algo así. Al menos no con alguien que conociera.
No te pedí que hicieras nada, Kazuki, le aseguró Shino, pero él seguía sintiendo que debía hacer algo. Solo pensé que sería mejor quitárnoslo de encima antes de que Kota dijera algo, añadió, mirando a su sobrino, que de alguna manera había terminado en un rincón de su habitación, jugando bruscamente con un cachorro de Beowulf. Está intentando hacerse el duro, pero lo que pasó le afectó mucho. Y Kazuki podía creerlo. Eso explicaba por qué había estado tan de mal humor durante un buen rato cuando llegaron. No todo había sido culpa suya. Lo cual, debería haber sido algo bueno, pero ¿por qué le dolía un poco? Él, no era tan egoísta. No lo era. Lo que te pasó no ayudó en absoluto. 2 de las personas que le importaban fueron secuestradas el mismo día, una de ellas justo delante de él. Fue aterrador, continuó Shino, intentando disimular, incluso para sí mismo, que no le hacía ninguna gracia que lo compararan con alguien a quien el chico probablemente conocía de toda la vida. ¿Y cómo no iba a serlo? Fue aterrador para nosotros. Le creyó porque podía sentir el efecto residual, el miedo que se aferraba a su conciencia al recordar lo sucedido. Era fácil de comprender, aunque no abrumador. Era igual de fácil imaginar lo mucho peor que debió haber sido en aquel momento. ¡Qué desastre! ¿Hay algo que se pueda hacer?, preguntó Ina, evitándole tener que pensar en qué decir. Parecía que quería acercarse a él, por alguna razón. No estaba seguro de si quería tranquilizarlo o algo así, pero agradeció el gesto, aunque no lo llevara a cabo. Sin embargo, recordó cómo le había tomado la mano, consolándolo, el día anterior. De alguna manera, echaba de menos esa calidez con solo pensarlo. Estamos pidiendo a todos los que podemos que la visiten, pero, dijo Shino, dejando la frase inconclusa y encogiéndose de hombros con impotencia. Una declaración tan cargada de significado con solo palabras no dichas y un gesto. Kazuki casi se sintió impresionado. Lo habría estado, si no se hubiera sentido tan inútil. ¿Por qué se sentía así? No estaba ni cerca del lugar donde ocurrió y, de todos modos, no habría podido hacer nada. Sin embargo, allí estaba. La cosa no pinta bien, aclaró Shino después de un rato, mirando de nuevo a Kota. Aquello no la tranquilizó, pero Kazuki notó que la confusión emocional disminuyó un poco al hacerlo. Pero eso es algo que debemos resolver entre nosotros, y no estoy aquí para empeorar las cosas, añadió, respirando hondo y recomponiéndose mientras se giraba para mirarlos a los 3 en lugar de a su sobrino. Nos alegra mucho saber que estás bien, Kazuki. Sé que ya lo he dicho, pero quería repetirlo. Gracias, respondió, y realmente lo agradeció. Le costaba un poco superar aquello. Sin embargo, aprecio mucho que hayas venido a visitarme así. No tenías por qué hacerlo. Eso le ayudó a concentrarse en otra cosa. Porque no podía creer que Shino hubiera viajado hasta allí solo para verlo y hablar con él. Después de todo lo que has hecho por Kota y por mí, es lo mínimo que podía hacer, le dijo la mujer con tanta sinceridad que él casi sintió ganas de marcharse. Además, comenzó entonces, con una mezcla de tristeza y sonrisa. Kota lo está pasando mal, como te decía. Así que, pensé que verte podría ayudarle. Sé que es egoísta de mi parte, pero, no pasa nada, la tranquilizó, sin entender por qué parecía sorprendida de que dijera eso. Me cae bien el pequeño, y me estaba aburriendo aquí, así que agradezco su compañía. ¿Qué somos? ¿Patatas fritas?, preguntó Nemuri dramáticamente, pero él ni se dignó a responderle. Ni siquiera se giró para mirarla, porque sabía que si lo hacía, ella seguiría hablando sin parar. Así que, gracias de nuevo. Lo digo en serio, Shino, dijo, y se alegró al ver que algunas de sus emociones se calmaban. Oh, eres bastante valiente, ¿no?, preguntó Kazuki, apartándose de la conversación al darse cuenta de que Shino, Ina y Nemuri hablarían de sus propios asuntos. No podía intervenir mucho más y, aunque agradecía la visita de la mujer, no sabía cómo interactuar con ella durante largos periodos de tiempo. Además, también tenía otra visita, así que ahí estaba el detalle. No me siento valiente, respondió Kota, dejando de jugar con el mini Beowulf y dejándose caer en el asiento. Kazuki hizo que el Grim se acurrucara en su regazo. Había esperado que eso le brindara algo de consuelo y, por suerte, tenía razón. Estaba tan asustado cuando el hombre apareció frente a nosotros. Y luego se llevó a Tomoko. Y luego las noticias dijeron que te habían atrapado, y yo, no pude hacer nada. Niño, tienes como 3 años, tengo 6 años, murmuró el niño entre dientes, pero Kazuki fingió no oírlo. ¿Qué podrías haber hecho que los héroes profesionales en activo no pudieran?, preguntó, sin burla ni dureza. Más bien, sentía lástima y tristeza por Kota.
Porque no tenía por qué lidiar con eso. Intentar hacer algo en una situación así. Kazuki no debería haber tenido que lidiar con lo que le había pasado, y mucho menos un niño de 6 años. Eres un niño. Es normal que no sepas qué hacer o que no puedas hacer ciertas cosas. Eso es lo que hacen los adultos. Aún así, fue la elocuente respuesta de Kota, pero Kazuki lo entendió. Aunque lo que sentías fuera una estupidez y no tuviera explicación lógica, eso no significaba nada. Era algo parecido a cómo lo había hecho sentir Shiretoko, supuso. Tu cerebro podía simplemente decidir ser una mierda y hacerte sentir como tal de todos modos. La mente era así de caprichosa. Sí, respondió con un bufido que no denotaba ninguna diversión. ¿Quieren hacer algo? Tengo tiempo y su tía podría estar ocupada un rato. Me da la impresión de que esas tres podrían hablar eternamente si las dejaran, comentó, mirando al trío de mujeres y viendo que, en efecto, estaban profundamente inmersas en una conversación. ¿Hay algo que hacer aquí?, preguntó Kota, y Kazuki lo pensó durante un momento de profunda decepción. Hay televisión, comenzó diciendo, provocando una mueca en el niño, lo cual era totalmente comprensible. Tengo 1 o 3 juegos en mi teléfono, puedo hacer mini batallas de gladiadores Grimm, en un MMO, y el niño pareció animarse con lo último. Lo cual era, oh no, no lo eres. El personal del hospital ya dijo que no, señaló Nemuri, y él gimió. La verdad es que solo había arañado un poco las baldosas. ¿Por qué reaccionaban de forma tan exagerada? ¿Puedo hacer mini carreras de Grimm?, sugirió tras un momento. Su sonrisa vacilante no mejoró mucho al ver las miradas entrecerradas que Nemuri y Rina le dirigían. Shino no parecía entender lo que sucedía, pero aún así parecía bastante divertida. Vamos, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, ahora que lo dices, le preguntó Ina, y él puso los ojos en blanco. Al menos Kota ya se sentía mejor. Aunque si se echaba a reír, Kazuki le daría un codazo o algo así. Pero bueno. Si rompes algo, te lo pagarás tú. Sí, mamá, dijo, exagerando el gesto de poner los ojos en blanco, lo que pareció ser la gota que colmó el vaso para Kota, que empezó a reírse. Cuando no lo veía, le echó un vistazo a Ina para asegurarse. Vaya, qué cara más rara, pensó. Se habría preocupado, pero no percibió ninguna reacción negativa en ella, así que quizás le pareció gracioso que la llamara así. Kazuki aceptaría eso, aunque una parte de él esperaba que significara algo más. No te preocupes, añadió, volviéndose hacia Kota. No se lo digas a nadie, pero estoy a punto de convertirme en actor de cine. ¿En serio?, respondió el chico, sorprendiéndose y mirándolo con los ojos muy abiertos, como si le acabara de decir que era el nuevo héroe número 1. Eso ya era bastante gracioso, admitiría Kazuki. Sí, pero odiarás la película, respondió con una amplia sonrisa. Es una película romántica, explicó, y el chico hizo una mueca. Sí, qué asco, ¿verdad?, dijo, aunque había más risa en su voz que otra cosa. Bueno, veamos, un Beowulf, un Ursa, un Sabir, un Taijitu, creo que esos 4 están bien. Nunca más suena a trampa, reflexionó en voz alta, extendiendo la sombra bajo sus pies para crear Grimm del tamaño de una mano. Hagan sus apuestas, gente, anunció una vez que todos estuvieron listos. ¿Podemos apostar? Absolutamente no. Shino interrumpió de inmediato, lo que hizo sonreír a Kazuki. Pero obviamente el gato va a ganar. Lo sé, ¿verdad? Nemuri asintió de inmediato y Ina resopló. Todos menosprecian el Taijitu hasta que los vence. ¿Acaso necesito recordarles quién ganó la última vez? Sí, en una pelea, y sigo creyendo que Kazuki te hizo trampa, dijo Nemuri, provocando una expresión de indignación en Ina. ¿Y ustedes, chicos?, añadió, volviéndose hacia Kazuki y Kota antes de que Ina pudiera replicar, algo que a la mujer no le gustó nada. ¿Qué opinas, amigo?, preguntó, volviéndose hacia Kota y arqueando una ceja. Personalmente, me gusta el Beowulf, dijo, y le resultó bastante divertido que Kota mirara al mini Grimm como si la decisión fuera de vida o muerte. Era una tontería, pero Kazuki se alegró mucho de verlo divertirse y relajarse. Quizás podría mantener las cosas así y ayudarlo a sentirse mejor en general, en lugar de simplemente distraerlo. Aunque Kazuki sabía por experiencia que una distracción también podía ser muy útil. Sí, Beowulf suena bien, asintió Kota con aire de sabiduría. La mejor opción. Sabía que eras inteligente, respondió Kazuki con una sonrisa, extendiendo la mano para chocar los puños, algo que el chico aceptó con entusiasmo. Era agradable tenerlo cerca, se dio cuenta entonces. No solo el chico se sentía mejor, él también.
Ni siquiera se asustó cuando pasó una enfermera. Incluso si la vio y se puso receloso por un segundo. Pero el progreso era progreso. Oh, no lo digo con mala intención, comentó Kazuki, recostándose y respirando hondo como si eso fuera a hacerle sentir mejor. ¿Pero no se está haciendo un poco tarde?, preguntó, mirando fijamente a la mujer que tenía enfrente antes de coger su taza de té. Me pregunto qué te habrá motivado a hacer esta pregunta, respondió Chiyo secamente, y él, con toda determinación, no la miró ni a ella ni al tablero de Go. Porque, maldita sea, esa partida era particularmente mala para él, al parecer. Se estaba desmoronando y ni siquiera daba señales de oponer resistencia, aunque lo intentara. Normalmente, al menos sentía que estaba haciendo algo, pero en ese momento no era así. Pero no, hoy tengo otro turno. ¿Eh? ¿Te tocó la peor parte en la lotería de turnos entre enfermera y médico?, preguntó, y la mujer resopló. No es que me queje. Si quieres rendirte, hazlo. Si quieres hacerme un favor porque tengo que irme, lamento decirte que no va a suceder, le dijo ella, y él hizo una mueca. Y sí, supongo que se podría decir que me tocó la peor parte. Excepto que Kazuki podía percibir las emociones. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Después de todo, lo sentía. Era algo sutil, pero había estado observando, porque o bien observaba las emociones de Chiyo, o bien las de Chiyo, que eran aún peores en el hospital, sobre todo teniendo en cuenta el contexto del lugar. En realidad, no había mucho más que hacer. Además, quería asegurarse de que ella no se lo tomara demasiado en serio. A veces se preocupaba por ese tipo de cosas cuando bromeaba, especialmente con gente que no conocía bien. Ah, esa empatía tuya, comentó Chiyo, al parecer percibiendo algo en su expresión. Hace que las cosas sean aún más problemáticas de lo que uno podría suponer, lo cual ya es decir, añadió con una sonrisa algo seca. De acuerdo, pareció decidir, como resignándose. Elegí este turno. ¿Por qué?, preguntó, recostándose con los ojos muy abiertos. Era su turno de jugar, pero ¿a quién le importaba? De todas formas iba a perder. Mejor concentrarse en la conversación. Te acuestas a horas intempestivas. ¿Seguro que puedes aguantar un turno de noche? Las 10 de la noche no es una hora intempestiva, mocosa, respondió Chiyo, lo cual era un poco triste, porque realmente lo creía. Kazuki jamás sabría cómo conseguía hacer algo acostándose tan temprano. Quizás simplemente le gustaba dormir, lo cual era mucho más razonable que dormir a esa hora sin motivo alguno. Deja de mirarme así, le espetó, y él levantó las manos en señal de apaciguamiento. Si tanto te interesa, empezó con un suspiro, yo elegí esta hora. Pasas mucho tiempo solo por las noches y sé que no llamas a las enfermeras que tienen turnos a esta hora. Estoy bien, dijo, pero incluso para él sonó insípido y débil. Bueno, no estoy bien. Pero no me voy a morir solo porque me dejen solo un rato. Las enfermeras tienen cosas mejores que hacer, explicó, frotándose nerviosamente la nuca mientras meditaba sus palabras. Tendré que acostumbrarme con el tiempo. Eso es todo. No voy a tener a alguien a mi lado para siempre, así que, hay una diferencia entre eso y forzarte a hacerlo menos de 2 semanas después de que sucedieran las cosas, dijo Chiyo, y él lo pensó un momento, pero finalmente se dio por vencido. No me vengas con esas, Kazuki. Sabes que tengo razón. Este tipo de cosas no se pueden apresurar. Lleva tiempo. Date ese tiempo. No creo que tenga tiempo, respondió, dirigiéndole a la mujer una mirada algo resignada. ¿De verdad? ¿Qué pasará si te lo tomas con calma, Kazuki? ¿Qué se arruinaría si pidieras ayuda, si la gente te hiciera compañía? Preguntó Chiyo, y él se quedó sin respuesta, al menos por un segundo, lo cual fue suficiente para que ella continuara. Entiendo que estás bajo mucha presión. Tienes que demostrarle al mundo tu valía, de una manera que ninguno de los otros estudiantes lo hace. Pero eso no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? ¿No es así?, quiso preguntar. Las palabras estaban a punto de salir de su boca, pero se detuvo. Porque no sabía por qué quería preguntar eso. Reflexionó sobre sus preguntas, intentando encontrar una respuesta, y no la encontró. Al ver su vacilación, Chiyo sonrió con tristeza. Estás acostumbrado a afrontar los problemas de frente, porque el mundo te observa. Tienes que dar lo mejor de ti o fracasarás, señaló ella, y él sintió un nudo en la garganta, pues no sabía si alguien se lo había dicho así antes. O tal vez las palabras le impactaron más en ese momento. Pero esta es una excepción. No tienes por qué enfrentarte a tus demonios a solas cuando nadie te ve.
Eso tenía sentido, de verdad que sí, pero siento que si bajo la guardia, no podré recuperarla, admitió, con la mirada fija en el tablero de Go, aunque estaba seguro de que no iba a seguir jugando. Tengo que mantener el ritmo, o perderé el impulso, o algo así. Para eso están los demás, Kazuki, para ayudarte cuando tienes problemas. No solo con lo que estás pasando ahora, sino también con problemas como ese, si es que llegan a surgir, insistió Chiyo, y él reflexionó sobre sus palabras en silencio. No sabía qué decir, en realidad. Excepto, tal vez, supongo que puedo intentarlo, murmuró, inseguro pero con una esperanza cautelosa. Y trató de que la sonrisa de Chiyo no le afectara. Fracasó. «Oh, ¿entonces puedo ir?», preguntó emocionado. Ese fue el último de sus resultados, y fue bueno. Estaba limpio, tenía que estarlo. Había llevado un registro de todos los procedimientos, no había mucho más que pudiera hacer con su tiempo, en realidad, y ese era el último. Si Chiyo sacaba otra prueba de su trasero arrugado, entonces se volvería loco, juró por Dios. No del todo, respondió ella, y él no se quejó, no lo hizo, aunque estuvo cerca, admitiría en la intimidad de su mente. En cambio, dejó escapar un gemido muy maduro. De verdad. Había algunas pruebas que iban a tardar un poco más, ¿recuerdas?, le dijo ella, y él parpadeó. Estaba bastante seguro de haber recibido informes de todo lo que se había hecho y de algunas cosas que no, seguramente, dijo algo al respecto hace unos días, ¿no?, pensó Kazuki, desinflándose lentamente en el sitio. Mierda, maldijo. Quizás había tenido demasiadas ganas de salir, supuso. Sin embargo, no creía haber llegado a niveles de delirio tan extremos. O al menos, eso esperaba. «Ay, modera tu lenguaje», le dijo Chiyo, y él parpadeó antes de sonreír tímidamente. No había querido decirlo en voz alta, pero al parecer el momento lo había superado. Además, continuó ella, y él hizo una pausa para escucharla. La verdad es que estaba a punto de darse la vuelta para buscar algo que lo animara en la máquina expendedora cercana. Ahora mismo, tal vez sea mejor quedarse aquí un rato más. ¿Algún motivo?, preguntó con curiosidad. Porque realmente ansiaba volver a casa, tener a sus amigos cerca y más cosas que hacer. Todavía no podría tocar el violín, pero tendría sus plantas y su pecera, y eso le ayudaría mucho. No se lo digas todavía a tus amigos, sus familias recibirán la notificación pronto, empezó Chiyo, lo que solo despertó aún más su curiosidad. Así que se trata del misterio que está tramando la UA. ¿Qué tiene que ver eso con que yo me quede aquí?, se preguntó. La UA está construyendo residencias para los estudiantes para protegerlos mejor. Y esas son solo las medidas que les afectan directamente. Habrá mucho más en marcha. Así que, todos se mudarán allí para cuando empiecen las clases. Fue su elocuente respuesta a todo aquello. Ciertamente, no era algo que esperara, pero claro, tampoco sabía qué esperaba. ¡Qué bien! ¿No te molesta?, preguntó Chiyo, y él se encogió de hombros levemente, porque si no le dolería el hombro. En realidad, ¿por qué le iba a molestar? Ya me he mudado 2 veces, ¿qué importa una tercera?, preguntó él, y fue el turno de la mujer de hacer una pausa. No sabía por qué estaba triste. Además, esto significa que estaré más cerca de todos. Lo veo como una victoria absoluta. ¿Por qué se sintió peor al oír eso? ¿Acaso no era algo bueno? Trasladar mis cosas es un poco engorroso, sobre todo la pecera, pero supongo que no hay nada que hacer. Quizás aproveche para redecorar un poco el acuario, comentó mientras empezaba a considerar sus opciones, y también para ver si podía mejorar el humor de la mujer. Sin embargo, la idea que acababa de mencionar podría ser un poco arriesgada. No quería matar sus plantas sin darse cuenta, eso sería terrible. Y esperaba que sus peces estuvieran bien con toda la mudanza. La última vez habían estado bien, al menos, pero aún así, ¿qué tan grandes van a ser estas residencias?, preguntó, y algo de exasperación se unió a la tristeza. No estaba seguro de si eso suponía una mejora. Creo que esa es una pregunta para Nezu, respondió Chiyo, negando con la cabeza. Por ahora, sería mejor que te quedaras aquí un poco más. El lugar debería estar casi terminado pronto. Se están centrando en tu edificio, por razones obvias. Aunque él no creía que fuera tan obvio, hasta que se dio cuenta de que, obviamente, era por su culpa. Todos los demás tenían un hogar al que ir, pero Kazuki, bueno, él podía mudarse cuando quisiera, y probablemente querían que se fuera a vivir allí cuanto antes. Si era por protección, entonces tenía sentido que estuviera allí en lugar de en su apartamento actual, aunque en ese momento viviera más o menos con Nemuri.
Supongo que tiene sentido, dijo con un suspiro cansado. No le importaba mudarse, para nada, pero le resultaba agotador solo pensarlo. Al menos, una vez que se quitara eso de encima, podría relajarse. Y el hecho de que sus amigos prácticamente vivieran con él sería genial. Tenía muchas ganas de que llegara ese momento. ¿Y cuándo es pronto? ¿En relación a tus resultados o a la residencia estudiantil? ¿Sí? La mujer resopló. Unos días para tus resultados y la residencia debería estar, no del todo lista, pero lo suficientemente lista para empezar a mudarse. La UA está casi vacía ahora mismo, así que quizás tengas que usar las instalaciones, pero debería ser suficiente para tener tu habitación lista, como mínimo. El lugar está muy cerca de la escuela, a solo 5 minutos a pie, explicó Chiyo, y él silbó con aprobación. Eso sí que estaba cerca. Ni siquiera sabía de dónde habían sacado el espacio. Aunque eso le hizo pensar, ¿tienes idea de cómo afectará eso a mis entrevistas? Preguntó con vacilación. Tenía la sensación de que no se había expresado bien, pero no lograba precisar qué. Quizás era porque parecía que quería que lo entrevistaran, o algo por el estilo, supuso. Creo que eso debería protegerte de esos, al menos en parte, ya que todo será dentro del campus y Nezu no permite la entrada a personas no deseadas. Bueno, eso es tranquilizador, respondió, aunque sabía que no podía escapar de esas cosas. Aunque, la verdad, un poco de paz no vendría mal. ¿Entonces puedo ir? Preguntó emocionado. Tenía una ligera sensación de déjà vu, pero sobre todo, Kazuki estaba deseando que todo terminara. Ya habían llegado sus últimos resultados, y de hecho eran los últimos de esa ocasión. No solo eso, sino que había tenido que quedarse unos días más por si acaso. Estaba bastante seguro de que todos sabían que la UA solo estaba ganando tiempo, lo que le sorprendió un poco, sobre todo porque a nadie parecía importarle demasiado. Claro que eso podría tener algo que ver con que se aseguraba de que los niños estuvieran entretenidos. Él no se quejaba. Sí, Kazuki, ya puedes irte, respondió Chiyo, intentando parecer molesta. Sin embargo, no logró engañarlo. Kazuki se preguntó si ella lo sabía o no, pero al final decidió que no era lo suficientemente importante como para mencionarlo. Por si te sirve de algo, añadió entonces, con una expresión más suave mientras sostenía su bastón frente a ella, lamento que hayas tenido que quedarte aquí tanto tiempo. Es lo que hay, respondió encogiéndose de hombros levemente. Un gesto que le tensó un poco el hombro, pero estaba mejorando. Además, había aprendido a no moverse mucho al hacerlo. Podría haber sido peor, añadió, y ni siquiera exageraba. Claro que no lo había pasado bien, pero había tenido experiencias mucho peores en su vida. Sin embargo, Kazuki aún podía quejarse mientras estuviera allí. Eso no lo justifica, señaló Chiyo, y él solo pudo asentir. Tenía razón. Sin embargo, su reacción pareció entristecer a la mujer, aunque no sabía por qué. Para evitar más negatividad de la necesaria, decidió cambiar de tema. Supongo, dijo primero, antes de llevarse una mano al hombro. Oye, ¿cuándo crees que se me pasará el hombro? Preguntó, y la mujer lo miró con los ojos entrecerrados. Al final, pareció permitirle que la distrajera, lo cual él agradeció. Ahora que estamos seguros de que estás bien y no hay nada de qué preocuparse, dijo ella, pero la duda que sentía le decía que no era el único consciente de la posibilidad de que algo pasara desapercibido en las pruebas. Sin embargo, solo podían hacer hasta cierto punto. En ese momento, solo les quedaba esperar tener razón. Debería poder usar mi don en ti sin peligro. 1 o 2 veces deberían bastar para que estés bien. Tal vez una más por si acaso, si quieres esforzarte un poco, como con el violín, le explicó, y él asintió, antes de hacer una pausa. ¿Eso significa que no puedo entrenar ni un minuto más? Preguntó Kazuki, pues le pareció una pregunta demasiado dura. Probablemente ya estaba perdiendo el progreso que había logrado con todo el tiempo que había pasado sin hacer nada en el hospital, y eso que antes se lo había tomado con calma, lo cual definitivamente no ayudaba. Ponerme al día con todos va a ser una pesadilla, dijo, sin quejarse, aunque casi. Estarás bien. Si algo sé de ti, es que el entrenamiento físico no te supone ningún esfuerzo, aunque no deberías esforzarte tanto como sueles hacerlo, comentó Chiyo, y él casi de inmediato tuvo algo que decir. Sin embargo, fue demasiado lento, porque ella volvió a hablar antes de que él pudiera decir una palabra. Y eso sin contar que intentas recuperar el tiempo perdido, pero supongo que no puedo hacer nada al respecto. Necesito seguir sacando buenas notas, dijo, sintiéndose como si lo estuvieran regañando, aunque no era así, ¿no es cierto?
Se preguntó Kazuki mientras lo pensaba un poco más. Hasta ahora todo me ha ido tan bien porque me está yendo genial. Si me equivoco ahora, todo se complicará. La gente pensará que no me tomo las cosas en serio, o que me estoy burlando de la UA y de los héroes porque dejé de esforzarme después de un tiempo, o un montón de cosas más, explicó lo mejor que pudo. Y Kazuki se enfrentó una vez más a la confusa tristeza que le provocaba Chiyo. Claro, su situación era un poco complicada, pero eso no era nada nuevo para nadie, ni siquiera para ella. La verdad es que no le importaba. Se estaba acostumbrando a cómo eran las cosas. El único problema que tenía en ese momento era que situaciones ajenas a su control estaban trastocando su sistema. Como si no fuera ya bastante difícil. Sabes que no lo tienes fácil, ¿verdad? Preguntó ella, y él parpadeó mirándola. Quiero decir, sí. Dijo, aunque ni él mismo estaba seguro de si era una afirmación o una pregunta. Es mucho más fácil de lo que pensaba cuando llegué a la UA, eso es todo. Y estoy agradecido por ello, sinceramente, explicó. Aunque, la verdad, eso no pareció tranquilizar a la anciana. Finalmente, la mujer suspiró. Bueno, supongo que tendré que asegurarme de que no te lesiones justo después de que te lo arreglen, comentó Chiyo con un gruñido. Ya tengo suficientes de esos por aquí. Coordinaré contigo tus ejercicios, ¿entendido? Claro, respondió Kazuki con una sonrisa. Se agradece cualquier ayuda, añadió para asegurarse. Las cosas ya no eran como antes, pero eso no significaba que estuviera menos agradecido por toda la ayuda que la gente decidiera ofrecerle, especialmente si era desinteresada. Siempre se alegraba de que alguien se tomara la molestia de hacer algo bueno por él. Al menos no eres terco, dijo Chiyo en voz baja, pero parecía contenta, así que Kazuki imaginó que todo estaba bien. Oh, echaba de menos esto, comentó para sí mismo, sentado al revés en una silla y mirando fijamente su pecera. Las plantas se habían descontrolado un poco, pero no importaba. Prefería podarlas él mismo y se alegraba de que Nemuri no lo hubiera intentado. No porque pensara que lo haría mal, ya que probablemente él mismo lo haría fatal de todos modos. Simplemente quería hacerlo, puesto que formaba parte del proceso y sería la primera vez que tendría que podar las plantas tanto como fuera necesario. Sin embargo, la pecera estaba estupenda y a él le encantaba verla. Mientras tanto, apartó la mirada, se recostó y observó su apartamento. Le resultaba extraño no sentirse extraño por tener que mudarse. No sabía si eso tenía sentido, pero así se sentía. No le tenía especial cariño al lugar, pero mudarse constantemente se suponía que era triste, ¿no? ¿Acaso no se supone que uno extraña su hogar si tiene que dejarlo? Kazuki estaba bastante seguro de que así debía ser, pero al parecer su mente no funcionaba de esa manera. ¿Volver a acostumbrarse al lugar? ¿Qué sentido tendría? Preguntó con una sonrisa mientras se giraba y miraba a Nemuri, que se asomaba por la cocina. Tenía muchas ganas de cenar. El solo olor le tentaba a ir a probarlo, por la ciencia, claro. Me voy mañana. Al día siguiente, corrigió ella, pero su buen humor pareció desvanecerse un poco y él sintió que las emociones negativas aumentaban ligeramente. Sí, respondió encogiéndose de hombros casi imperceptiblemente. Claro, aún tenía que hacer movimientos mínimos, pero podía hacerlo. El primer uso del don de Chiyo le había ayudado bastante. Su hombro seguía maltrecho, y el costado aún más, pero podía moverse casi olvidándose de esas lesiones si no hacía nada que forzara ninguna de las dos zonas. Mañana lo prepararé todo. O lo más que pueda. Probablemente necesite unos días para tenerlo todo listo, comentó, mirando significativamente su pecera. Me lo imagino, respondió Nemuri, volviendo a la cocina, lo que hizo que su voz sonara más apagada incluso al alzarla. ¿Necesitas ayuda? Dijiste que estarías ocupado, ¿verdad? Preguntó, levantándose y llevando la silla de vuelta a la mesa. Puedo arreglármela solo, no te preocupes, añadió, bajando un poco la voz mientras se acercaba a la cocina. No hay prisa, ¿no? Puedo tomarme mi tiempo para trasladar todo. ¿Esa es tu manera de intentar que te deje cocinar? Preguntó Nemuri, volviéndose hacia él con una media sonrisa. ¿Está funcionando? Preguntó Kazuki con una sonrisa. Vamos. Tienes trabajo y cosas que hacer. No tengo nada planeado, solo empacar y empezar a trasladar mis cosas a la residencia, añadió, esperando que ella aceptara su oferta. Sinceramente, necesito algo que hacer, o me volveré loco después de salir del hospital. Si insistes, supongo que puedes cocinar algo mañana, aceptó Nemuri, aunque a regañadientes. Se estaba dando cuenta de que ahora era aún más exigente con la cocina de lo que ya era.
O tal vez era porque acababa de regresar y quería mimarlo. De cualquier manera, fue raro. No era raro en el mal sentido, pero raro al fin y al cabo. Kazuki no sabía qué hacer al respecto, pero sabía que una parte de él lo apreciaba. Al igual que le había gustado tener figuras maternas, le gustaban estos nuevos cambios que notaba en la forma de actuar de Nemuri y Rina después de que todo saliera a la luz. No porque estuvieran haciendo las cosas de manera diferente, sino por cómo se sentían, para ser honestos. Porque a veces se preocupaban, se ponían nerviosos y otras cosas. Eso ya era mucho para Kazuki. Aunque, hay que admitirlo, apreciaba los cambios en sus rutinas, aunque no fuera lo que más le alegraba de la nueva situación. ¿Qué?, preguntó Nemuri, y dudó un instante mientras volvía a concentrarse en el presente. Abrirse no era más fácil, incluso después de haber dado ese salto de fe. Seguía aprendiendo. En realidad, estaba igual de asustado. La única diferencia era que temía arruinar la nueva situación en lugar de arruinar lo que habían tenido antes. Porque nunca podía tener una vida fácil. Aprecio lo que haces, de verdad, le dijo, y la mujer pareció detenerse y prestarle toda su atención. De repente, la conversación se tornó mucho más seria, lo que lo puso más nervioso. Pero no tienes que esforzarte tanto para ser como una madre perfecta. Tuve unos padres horribles, Nemuri, y después me quedé sin padres hasta que conocí a Ina y a ti. Sé que no me necesitas, Kazuki, le aseguró ella, pero él la interrumpió antes de que pudiera continuar, porque, ahí te equivocas, la interrumpió, haciendo que ella abriera los ojos de par en par. Oh. Al menos, te equivocas en parte. Creo que no me había dado cuenta de cuánto necesitaba a alguien. Necesito que estés a mi lado y me cuides, no que me prepares todas las comidas, explicó, preguntándose si se había explicado bien. ¿Se entiende? Sí, creo que sí, respondió Nemuri pensativa. La única razón por la que Kazuki no estaba preocupado era porque no percibía nada negativo en ella. O, al menos, nada que le preocupara. ¿Eso significa que no puedo cocinarte todas las comidas? Porque me he dado cuenta de que me gusta, comentó, y Kazuki soltó una risita, poniendo los ojos en blanco con incredulidad. Además, pronto te irás a la residencia, así que, vale, supongo que no te equivocas, le dijo, con una leve sonrisa que asomaba en sus labios, a pesar de su ligera exasperación. En realidad no había pensado en eso. Déjame cocinar de vez en cuando pueda mudarme de la residencia, ¿de acuerdo? Así no pierdo la práctica. ¿Qué tal si cocinamos juntos?, preguntó ella, y él hizo una pausa, su sonrisa se atenuó un poco. No porque estuviera molesto, sino porque la idea le gustaba, aunque no le entusiasmaba, sino que le producía una sensación de cariño. La verdad es que, la mitad del tiempo, no sabía cómo describir esas emociones. Sí, respondió, y la radiante sonrisa que recibió bastó para que él también sonriera por completo. Me gustaría. Una de las ventajas de estar en su apartamento en lugar del hospital era que podía usar su don libremente. No es que lo hubieran limitado demasiado, pero sí lo habían hecho. Tenía que asegurarse de que nadie ajeno a la situación lo viera, y considerando que siempre había movimiento en ese lugar, eso era una tarea ardua. Tenía que hacer pequeñas cosas que no afectaran demasiado las cosas, de ahí la reprimenda que recibió cuando raspó el suelo una vez, y había muchas ocasiones en las que no podía usarlo en absoluto, como cuando estaba solo. Así que, estar solo, en su apartamento, le producía una gran sensación de libertad. Lo primero que hizo Kazuki al darse cuenta de eso fue cubrir toda la habitación con sombras. Luego, empezó a trastear con sus Grimm, y después decidió divertirse un poco haciendo que los diablillos trabajaran por él, preparando sus cosas para llevarlas al dormitorio al día siguiente. Sin embargo, mientras supervisaba su trabajo, empezó a hacer otras cosas. Como considerar qué otros nuevos Grimm podría crear. Kazuki no creía que pudiera hacer mucho con los Grimm normales, pero probablemente había algunas cosas que podía abordar de forma anormal. Al igual que el grito de Apathy o los disparos de plumas de Nevermore, tenía que haber algo más especial que pudiera hacer. Solo tenía que descubrir qué era, lo cual era más fácil decirlo que hacerlo. No es como si pudiera simplemente desear un Grimm que escupa fuego y que así se haga realidad, pensó para sí mismo. Los dos Grimm especiales que tenía en ese momento habían terminado así por accidente. El Nevermore ni siquiera había sido creado a propósito y el Apathy solo estaba destinado a ser un Grimm ruidoso que él, sí que se sentía incompleto, reflexionó con una pausa que se extendió incluso a los diablillos. Cuando creó la apatía, sintió que estaba incompleta. Pero, en realidad, ya la había terminado cuando se enteró de eso.
¿Cómo se suponía que iba a crear un Grim así a propósito? A Kazuki no le gustaba mucho la idea de simplemente invocar nuevos Grim sin parar hasta que encontrara más. Eso solo le traería demasiadas opciones y le haría perder demasiado tiempo. Seguro que habría una forma mejor de hacerlo, ¿verdad? ¿Pero cómo? Eso era lo que pensaba mientras sus ayudantes seguían trabajando, empacando sus cosas. Eventualmente, tendría que reflexionar seriamente sobre las intenciones de los Grim, pero había cosas que no requerían mucha reflexión. Así que, mientras tanto, planeaba qué hacer con sus potenciales nuevos Grim. Imaginaba que tal vez podría crear una o dos cosas de la forma habitual, pero más allá de eso, si simplemente hacía eso y probaba suerte, solo estaría posponiendo el problema, lo sabía. Al final, sus teorías y reflexiones no dieron resultado. En cambio, terminó enviando mensajes a sus amigos, quienes al parecer ya se habían enterado de lo del dormitorio. Sin embargo, no estaban muy seguros de cómo reaccionarían sus familias. Sus padres, en cambio, estaban reflexionando sobre el asunto, lo que sorprendió a Kazuki. Ni siquiera había considerado que las familias de sus amigos pudieran estar preocupadas por lo que sucedía en la UA después de todo lo ocurrido. Lo cual fue una estupidez. Por supuesto que estaban preocupados. No debería sorprenderme, pensó, apenas percatándose de que sus diablillos permanecían inmóviles una vez más. Sintió como si su mente se hubiera entumecido al darse cuenta. No podían regresar, pensó, y esas palabras le helaron la sangre, porque, estaría bien, ¿verdad? Se dijo a sí mismo. Aunque no regresen. Seguro que podemos seguir siendo amigos. Probablemente irán a otra escuela de héroes y seguiremos en contacto y. Reflexionó, aunque sentía que más bien intentaba convencerse a sí mismo. En cambio, lo único que podía pensar era que tal vez no podría hablar con Minoru entre clases, ni intercambiar ideas con Momo, ni divertirse con Toru. Había tanto que podía perder y apenas entonces se daba cuenta. Así fue como Kazuki se encontró en su apartamento, rodeado solo de Grim. Sin embargo, había una soledad que no había sentido antes. Le recordaba al pasado de varias maneras, y no era una experiencia agradable. Estoy exagerando, se dijo a sí mismo, mientras se dirigía con paso tembloroso a la mesa y se sentaba. Está bien, se tranquilizó, tragando saliva y observando cómo le temblaban las manos al alcanzar el vaso de agua que había dejado allí. Alguien tiene que seguir en la UA. No pasa nada. Excepto que no estaba bien. No quería quedarse sin amigos. Ya había perdido a Mina y a Eijiro una vez y había sido terrible, incluso cuando Minoru y Toru se quedaron. No quería volver a pasar por eso. Lo peor de todo era que no quería que eso sucediera y que él no pudiera hacer nada. Hasta ahora todo había tenido una solución, algo que podía hacer para ayudar, para mejorar las cosas, excepto que esta vez no había nada. ¿Qué podía hacer? ¿Ir a convencer a sus padres? ¿A sí mismo? Todo va a salir bien, se dijo a sí mismo, dando un sorbo vacilante al vaso de agua y sintiéndose increíblemente débil en su propio apartamento, solo. Oh, ¿no puedes simplemente enviarme un mensaje diciendo que tal vez entraste en pánico y dejarlo así, Kazuki? Dijo Ina, susurrándole las palabras al oído a través del teléfono. Sabía que era un error, murmuró para sí mismo, solo para recibir una reprimenda furiosa de Ina como respuesta. Al parecer, ese día estaba tomando decisiones terribles. En su defensa, había estado un poco desorientado desde que se dio cuenta de que podría perder algunos amigos. Al menos Shoto tenía la seguridad de seguir yendo a la UA, ¿verdad? Nada de eso. Solo estaba preocupada. ¿Qué quieres decir con que entraste en pánico?, preguntó ella, y él dudó un instante. Al fin y al cabo, Kazuki sabía que estaba siendo estúpido, dramático y estúpido. Simplemente no podía librarse del pánico abrumador que le producía la idea de que sus amigos tuvieran que irse. Es que, empezó, inseguro y pensando en mentir. Al final, decidió que al menos ayudaría a decirlo, y Ina podría decirle que estaba diciendo tonterías y ahí terminaría todo, aunque fuera un poco vergonzoso. Estaba hablando con mis amigos y me contaron que sus padres se resistían a dejarlos volver a la UA después de todo, eso es todo. Ahí lo dije, pensó para sí mismo. Luego se dejó caer en la silla y esperó un poco más. Cuando pasaron unos 10 segundos sin que Ina dijera nada, Kazuki empezó a preocuparse un poco, lo admitió. Nemuri y yo hablamos, Kazuki, comenzó ella, y eso no lo tranquilizó en absoluto. Decidimos que la UA seguía siendo el mejor lugar para ti, para ayudarte con todo. Y ni siquiera parecías considerar no volver, así que, interrumpió con elocuencia.
Pensó que podía disculparse, pues estaba confundido, con énfasis incluido. ¿De qué estás hablando?, preguntó. ¿No estabas preguntando por qué te enviamos de vuelta a la UA? Dijiste que estabas pensando en los padres de los demás, así que, murmuró, pensándolo bien. A decir verdad, ella tenía razón. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza no volver a la UA. Aunque, con esa idea en mente, no creía poder permitirse el lujo de no hacerlo. La UA había sido quien le había ofrecido una oportunidad. No podía simplemente abandonar esa escuela e irse a otro sitio. Ina dijo que había hablado con Nemuri, pero, quiero decir, ir a la UA fue parte de lo que me sacó del reformatorio, señaló. Aunque, en realidad, no fue todo. Porque, y de verdad, la UA es mi oportunidad. Me ha dado todo lo que tengo ahora. No quiero irme, no, explicó después, solo para evitar más malentendidos. ¿Entonces qué? Murmuró ella, sin haberse dado cuenta hasta ese momento de cuál era su verdadero problema. Kazuki se preguntó si era probable que hubiera llegado a una conclusión equivocada otra vez. Estuvo a punto de explicarse mejor, pero ella volvió a hablar antes de que pudiera. ¿Así que se trata de tus amigos? Sí, fue todo lo que logró decir, con la atención de nuevo centrada en el problema. Estoy segura de que volverán a la UA, e incluso si no lo hacen, seguirán siendo tus amigos, Kazuki. No te abandonarán solo porque estén en lugares diferentes, haciendo cosas diferentes, le explicó la mujer con voz suave y cálida. Y él se había estado repitiendo eso desde que se enteró de la situación. Sin embargo, de alguna manera, era mucho más efectivo cuando lo decía Ina, sonando menos como si estuviera intentando engañarse a sí mismo. Ya lo sé, murmuró, pasándose los dedos por el pelo mientras intentaba encontrar la forma menos tonta de expresar sus pensamientos con palabras. Al parecer, no había manera de lograrlo. Es que, pasaremos mucho menos tiempo juntos, ¿verdad? Y sí. Dejó la frase inconclusa, sin saber qué decir después. Sentía que tenía muchas opciones y a la vez ninguna. ¿Y si la distancia era demasiado grande? ¿Y si hablaban menos, se veían menos, después de eso? ¿Y si cambiaban? ¿Y si él cambiaba? ¿Y si todo se derrumbaba y los perdía? Si algo pasa, pasará. No será culpa tuya ni de ellos. Así es la vida, Kazuki, explicó Ina, y aunque sonaba razonable, Kazuki no creía que eso le sirviera de mucho. Todo el mundo pierde amigos. No siempre es dramático ni para tanto. A veces simplemente te distancias y ya está. Yo he perdido muchos amigos, pero todavía tengo algunos muy cercanos. Ya no tienes que preocuparte por estar solo. Siempre tendrás gente a tu lado, Kazuki. ¿Estás seguro? Si no hay nada más, me tendrás a mí, te lo prometo, le dijo Ina, y él sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios a pesar de lo mal que se sentía. No me metí en esto por capricho, Kazuki. No tienes que preocuparte por eso en absoluto. No especificó a qué se refería con esto, pero no hacía falta. Gracias, respondió, recostándose y mirando al techo, sintiéndose tonto, bobo y como un niño. Sé que es una tontería. Solo que, no es una tontería, negó la mujer casi de inmediato cuando él se quedó callado. No quieres perder nada, y es comprensible. Nadie quiere, pero tienes más motivos que la mayoría para preocuparte por eso, le dijo, y, al menos, eso lo hizo sentir un poco menos tonto. Seguro que te costará, pero quiero que sepas que estaré aquí para ti. Igual que Nemuri, le aseguró, y él asintió lentamente, aunque ella no pudiera verlo. Gracias, Ina, le dijo, preguntándose si había logrado plasmar siquiera una pizca de lo que sentía en esas palabras. Sin embargo, eso era todo lo que podía decir, a pesar de todo su entrenamiento y estudio sobre cómo hablar y expresarse. De nada, Kazuki. ¿Cuánto tiempo sin verte, preguntó mientras tomaba asiento en el cómodo sillón. Respiró hondo y absorbió la familiaridad de la habitación y su atmósfera relajante. Aunque, probablemente, eso tenía menos que ver con la habitación en sí y más con lo que representaba. En verdad que sí, por lo que a mí respecta, respondió Inui, y Kazuki esbozó una leve sonrisa. Hablando de eso, tengo que disculparme contigo, añadió el hombre, lo que hizo que parpadeara y arqueara las cejas, confundido. Debería haber estado hablando contigo desde el momento en que saliste de esa situación, Kazuki, explicó el hombre, y él volvió a parpadear. Bueno, eso tenía sentido, supuso, pero estaba seguro de que Inui tenía una o dos buenas razones para ello. Sí, supuse que surgió algo, respondió, y notó un cambio de emociones en el hombre detrás del escritorio que probablemente significaba sorpresa. ¿Verdad?
Preguntó, y hubo un extraño tic en su rostro, aunque no pudo descifrar su significado. Finalmente, Inui pareció conformarse con una pizca de lástima. Sí, resulta que sí, confirmó el consejero con un leve asentimiento. El profesorado me pidió consejo sobre cómo convencer a los padres para que permitieran el regreso de sus hijos. Estaban bastante reacios a hacerlo después de lo sucedido. Su confianza en la UA se vio afectada y, lamentablemente, no puedo culparlos por ello, le dijo Inui, quien se esforzó por no reaccionar. Hablé con Nemuri y Maeda, y ambos me aseguraron que estarían pendientes de ti por si me necesitabas. No logró controlar su reacción, pero probablemente no fue por lo que Inui esperaba. ¿Lo harán?, preguntó Kazuki, sin poder contener las palabras. Que todos regresen, aclaró, y Inui pareció comprender algo, pues se quedó un poco desconcertado antes de tranquilizarse. Por lo que he visto, la mayoría de los padres han aceptado, aunque algunos con más reticencia que otros. Hay algunos que aún lo están pensando, pero lo que he oído me hace ser optimista, explicó Inui, sin dar nombres, lo cual resultaba muy significativo. No es que a Kazuki le sorprendiera. Era una respuesta mucho mejor de lo que esperaba, en muchos sentidos, la verdad. Minoru le había dicho que iba a regresar, al menos, lo cual fue un gran alivio. Kyoka parecía bastante segura de que también regresaría, al igual que Neito, pero ninguno había podido confirmarlo. Shoto definitivamente regresaría, lo cual fue una noticia agridulce para Kazuki, ya que él sabía un poco más que los demás sobre su situación familiar. Pero los demás, eso estaba en el aire y se sintió un poco aliviado al saber que no era el único preocupado por eso cuando hablaron del tema. Eso es tranquilizador. Gracias por decírmelo, dijo, dedicándole al hombre la sonrisa más agradecida que pudo, aunque no pudo evitar sentirse un poco preocupado. Sabía que Inui probablemente no podría decirle mucho, o al menos no debería, pero quería saber si volvería a ver a sus amigos en los próximos días. Respiró hondo otra vez, repasando la conversación que había tenido con Ina el día anterior. Entonces, ¿por dónde empezar?, preguntó. Era consciente de que intentar restarle importancia a la situación no era lo mejor, de verdad, pero, a veces no podía evitarlo. Has tenido unos días muy ajetreados, ¿verdad?, preguntó Inui, sorprendido al ver eso, después de cómo habían reaccionado los demás a su humor. Aunque quizás no debería haberse sorprendido. El hombre siempre parecía entender su mente mejor que él mismo. Creo que lo más importante serían tus nuevos miedos, concluyó el hombre tras un momento, y Kazuki agradeció que pareciera prestar atención a unos papeles sobre su escritorio, o quizás a sus apuntes. Así, Inui no lo vio sobresaltarse. Aunque, hay que admitirlo, puede que haya sido a propósito. Eso es, a menos que tengas algo más de lo que prefieras hablar, dijo Inui, probablemente como una forma de evadir la pregunta y también como una oportunidad para que Kazuki le informara si había algo más. Quizás incluso algo que aún desconociera. Como quieras. A veces, Kazuki odiaba que dijera eso. En definitiva, no quedaba más remedio que seguir adelante, por así decirlo. Quiero decir, en tu papel de mi terapeuta, esa es probablemente la más importante, comentó con una sonrisa que probablemente estaba a punto de convertirse en una mueca. Pero como consejero, necesitaré muchos consejos sobre cómo volver a donde estaba Y. Probablemente algunas cosas más, añadió, e Inui lo miró con una ceja arqueada. Ya me lo imaginaba. Has estado descansando y recuperándote un tiempo, así que volver a estar en forma te costará un poco, confirmó Inui, y Kazuki casi suspiró. Supongo que también se te ocurrieron otras cosas en las que trabajar. Siempre lo haces cuando te exigen al máximo, añadió, y eso sonó a halago, al menos para Kazuki. Él también lo tomó como tal, enderezando apenas un poquito. Tal como están las cosas, no creo que sea sano ignorar a este elefante en particular, Kazuki. Así que espero que no sea eso lo que intentas hacer, dijo el hombre, y tuvo que reprimir una mueca. Eso era más o menos lo que había estado intentando hacer. De acuerdo, respondió, resignándose a su destino. Durante un largo instante, Inui lo miró fijamente y la compasión lo invadió. Sin embargo, al final, ambos sabían que debían seguir adelante de todos modos. Por ahora, déjame decirte que es completamente normal que te sientas así. He visto a héroes profesionales terminar peor que tú en situaciones menos estresantes, le dijo Inui, y Kazuki se preguntó hasta qué punto era cierto. Quizás estaba exagerando un poco. Había mucha subjetividad en el tema que Inui podía usar para ocultar mentiras. También he oído mucho sobre cómo estás manejando la situación, o cómo no la estás manejando.
Pero lo estoy manejando, argumentó, consciente de que eso no le ayudaba mucho. Sin embargo, guardar silencio no iba a servir de nada. Yo solo, empezó, antes de hacer una pausa y respirar hondo. Para su crédito, Inui no volvió a hablar, permitiéndole ordenar sus pensamientos y expresarlos con palabras. Quizás me he estado exigiendo demasiado, admitió, sintiéndose un poco desanimado. Bueno, al menos ya lo sabes, respondió Inui, con una expresión demasiado divertida. Ahora bien, el primer paso sería dejar de hacerlo, añadió, y Kazuki casi quiso fulminarlo con la mirada por seguir sonriendo. Por suerte, su boca con forma de hocico le ayudaba a disimular las sonrisas. No tienes que forzarte a estar bien a menos que la situación lo exija, como si estuvieras delante de una cámara o algo parecido. Incluso entonces, si sientes que no puedes con la situación, no temas irte para tranquilizarte. Tienes derecho a no estar bien y a tomarte tu tiempo para recuperarte. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, Inui. Ya sabes cómo son las cosas por mi parte, respondió Kazuki, sintiéndose de repente insignificante. Sí, pero también es lo que necesitas. Si esto, de alguna manera, parece perjudicarte, ¿tendrás gente que te apoye?, le dijo Inui, y Kazuki sintió que algo no cuadraba. Como ya te dije, conozco héroes que han pasado por situaciones similares. Deja que nadie intente menospreciarte por esto, Kazuki. No solo estuve ayudando a Izawa y Kan con los padres durante todo este tiempo. Ante eso, Kazuki solo pudo mirar fijamente al consejero, que nunca había parecido tanto un héroe como en ese preciso instante. Oh, hay más espacio del que pensaba, pensó Kazuki, mirando a su alrededor en la residencia. Gran parte del edificio parecía aún a medio terminar, pero no bromeaban cuando le dijeron que estaban apurando la construcción para que pudiera mudarse. No es que le sorprendiera o no entendiera el motivo, pero aún así, ¿cómo debería organizar esto?, pensó para sí mismo, mirando a su alrededor. Era más grande de lo que esperaba, pero aún así no era demasiado. Bueno, las plantas van en el balcón, por supuesto. Tendré que dejarle algunas a Nemuri, tal vez darle una o dos a Ina Y. Y a quien quiera, supongo, reflexionó, comprobando cuánto espacio tenía disponible. Entonces, la cama a un lado, obviamente. Puedo poner un escritorio al otro lado, colocar el tablero con fotos encima o a un lado. Tal vez otro tablero para proyectos y demás justo encima, la pecera puede ir en la esquina, supongo, pensó para sí mismo, imaginando cómo se vería todo una vez terminado. Kazuki creía que tendría mucho espacio de sobra, pero sabía que a veces las cosas no salían como uno las imaginaba. Así que, por el momento, dejaría las cosas como estaban. Podría necesitar algo de espacio para guardar cosas, por ejemplo, su violín. No creía que cupiera en su armario, y eso era solo una cosa. En definitiva, no tiene mala pinta, concluyó asintiendo. También había echado un vistazo a los planos de la zona común, que le parecieron aún mejores. Ya se imaginaba un montón de cosas que podría hacer con sus amigos allí. Claro, tendrían que compartir el espacio con el resto de la clase 1A, pero eso no suponía ningún problema. Momo y él eran los representantes, así que debían asegurarse de mantener la paz y demás, pero eso también significaba que nadie podía meterse con ellos. Y con nadie se refería a Bakugo. Mientras observaba el edificio aún en construcción, recibió una llamada. Al ir a contestar, Kazuki decidió regresar a casa. El tiempo libre entre turnos que le habían dado ya casi se había agotado. Supuso que volvería con más cosas en unas horas. Eso fue antes de detenerse al ver el número en la pantalla. Hola, saludó distraídamente mientras seguía mirando a su alrededor. Hola, jefe, oyó decir a Komako, seguido de los otros dos del equipo directivo. Espero que no sea un mal momento, añadieron, y él sonrió. En realidad no. Estaba a punto de volver a casa desde el colegio, comentó, esperando que ellos mismos descubrieran el resto de la historia. Le habían dicho que no revelara demasiado, aunque era más o menos obvio lo que estaba pasando por todas las obras que se estaban llevando a cabo. La OA estaba siendo extremadamente paranoica, pero Kazuki estaba totalmente de acuerdo. No tenía prejuicios al respecto, de verdad. ¿Necesitaban algo?, añadió, pasándose los dedos de la mano libre por el pelo. Bueno, teníamos algunas cosas que discutir contigo, si tuvieras tiempo, dijo Komako, claro. El equipo siempre tenía cosas que discutir. La mayoría eran asuntos menores.
Pequeños detalles que transmitir del equipo de soporte, como Mei y Melissa, pequeños detalles que proponer como ajustes a su acuerdo con Nezu, que, extrañamente parecía complacer a ambas partes sin importar el resultado, y a veces simplemente cosas pequeñas, como ideas para publicaciones en su cuenta, o en la del club, a la que intentaban convencerlo de unirse, y otros asuntos menores por el estilo. Les encantaba lo que hacían, algo que Kazuki respetaba profundamente. Si se parecía en algo a cómo se sentía él al ser un héroe, entonces tenía todo el sentido del mundo. Claro que no lo entendía del todo, pero no importaba. A cada uno le gustaban cosas diferentes, y si eran felices, a él le parecía bien escucharlos hablar sin parar. Además, también le resultaba útil, así que tenía doble motivo para no quejarse. Soy todo oídos, dijo, saludando a Nemuri, quien lo había llevado hasta allí y también lo llevaría de vuelta a casa. Después de todo, no iban a dejar que anduviera solo por el lugar. Así que tuvo que enviarle un mensaje cuando estuviera listo para irse. El equipo directivo respondió a una pregunta tácita de la mujer, quien arqueó las cejas. Parecía muy divertida con esa respuesta, pero también un poco complácida. Quizás incluso orgulloso, si se sentía optimista. Entonces, dijiste que querías seguir adelante con esa reunión, ¿verdad? Estaba pensando en algunas ideas para asegurarme de que todo salga un poco mejor, considerando las cosas. Considerando tu pésima reputación, se corrigió mentalmente. ¿Qué te parece invitar a algunas personas? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, parpadeando. Oh, sin ánimo de ofender a quienes les gusta el yoga, pero a Kazuki no le gustaba. Por desgracia, no podía hacer mucho en ese momento mientras Chiyo le curaba las heridas. Un movimiento en falso o un esfuerzo excesivo podrían hacerle retroceder, o peor aún, así que Kazuki tenía que tener mucho cuidado. Fue solo por insistencia suya que Inuichi y yo accedieron a que hiciera algunos ejercicios, algunos de los cuales incluían yoga, como se supo después, para empezar y para que no empeorara por la inactividad. Y estaba agradecido por la oportunidad, de verdad que sí. Sentía que no conseguía nada con esos ejercicios y prácticas. No era un fanático del gimnasio como Eijiro, de verdad que no, pero le gustaba progresar. Le gustaba superarse y mejorar. Entrenar era un rollo, pero le gustaban los resultados, y no sentía que consiguiera ninguno con los ejercicios que le permitían hacer. Aún así, siguió adelante. Confiaba en la guía de Inuichi y yo. Sabía que no le harían perder el tiempo. O, al menos, confiaba y esperaba que no lo hicieran. Porque prefería hacer otra cosa si todo era en vano. Sería frustrante no hacer ejercicio de alguna manera, pero al menos estaría haciendo lo que quería en lugar de frustrarse. Hablando de otras cosas que preferiría estar haciendo y superándose a sí mismo, estaba trabajando en algo distinto a los ejercicios que le habían dado. Así fue como descubrió que, ciertamente, el yoga tenía algunos beneficios. Para empezar, era excelente para ayudarlo a concentrarse. Puedo hacer más, se dijo a sí mismo, cerrando los ojos mientras se acomodaba en una nueva posición. Sin embargo, su mente estaba en otra cosa, apenas consciente de lo suficiente como para evitar hacer movimientos incorrectos. A lo que más concentraba su mente era a su don. O, más específicamente, el alcance de sus sentidos. Durante su estancia con los villanos, Kazuki había puesto a prueba los límites de su alcance en general. Había enviado a ese Nevermore mucho más allá de su límite para llegar hasta los héroes, hasta Nezu. Había sido fruto de la desesperación y de forzar los límites que antes creía bien definidos, pero después, Kazuki empezó a dudar. Por eso estaba allí, practicando yoga y ampliando sus sentidos. A menudo, sus límites eran más o menos una esfera a su alrededor. Un poco difusa en los bordes, pero una esfera al fin y al cabo. Así la había percibido hasta ese momento. Sin embargo, durante el incidente, había presionado contra un lado, extendiéndolo mientras que todos los demás se acortaban. Era como si Kazuki hubiera estado dentro de un globo y hubiera presionado la mano contra un lado, empujando hacia afuera. Vamos, he llegado más lejos que esto, se quejó a sí mismo, esforzándose al máximo. Quizás no estaba lo suficientemente desesperado ni motivado, pero le costaba conseguir los mismos resultados que con aquel Nevermore. Era un poco frustrante darse cuenta de eso, pero la vida nunca es fácil. Así que siguió adelante. La verdad es que no tenía nada mejor que hacer. Y además, había una utilidad para la nueva técnica. ¿Enfoque? Había una utilidad para lo que estaba desarrollando que, por sí sola, era suficientemente motivadora. Así que siguió adelante, siguió esforzándose.
Porque si lograba obtener una pequeña parte de lo que buscaba, sería una bendición como pocas en su vida. Con un suspiro, deshizo la postura en la que estaba y optó por una posición sentada con las piernas cruzadas mucho más normal. Podía retomar los ejercicios en un rato, pero Kazuki sentía la necesidad de esforzarse un poco más. Con ese pensamiento en la cabeza, no podía dejar de pensar en otra cosa. Así que redobló sus esfuerzos y se esforzó aún más. Es posible. Sé que lo es. Vamos, se animó a sí mismo, respirando hondo e intentando concentrarse en lugar de simplemente forzar las cosas. Porque el enfoque directo casi nunca funcionaba con su don. Al parecer, el enfoque sutil tampoco le estaba dando muy buen resultado. O tal vez la frustración lo había superado, supuso Kazuki. En cualquier caso, después de unos minutos, quizás incluso una hora, se dio cuenta de que no estaba progresando mucho. Había ampliado un poco su rango de tiro, pero eso distaba mucho de lo que quería. Tendría que seguir intentándolo, supuso. Como con todo, se trataba simplemente de mantener el ritmo de su entrenamiento. Con el tiempo, podría alcanzar su nueva meta, solo que estaba más impaciente de lo normal y lo sabía. Poco a poco, se dijo a sí mismo, una mezcla de consuelo y queja. Es hora de un descanso, decidió, dándose cuenta de que no estaba haciendo nada y que, por ser tan obstinado, estaba entorpeciendo su propio progreso. Así que, tras respirar hondo, se levantó y se preparó una taza de té. Luego hacía otra cosa durante un rato, tal vez continuaba con la lluvia de ideas sobre Grimm. Y luego retomaría sus ejercicios y su entrenamiento, tal vez. Dependiendo de si se sentía mejor anímicamente. Inui le había ayudado a ver las cosas con perspectiva durante su última conversación. Le había dicho que ya sabía que se estaba exigiendo demasiado antes del campamento de entrenamiento. Si intentaba esforzarse aún más en ese momento, solo le resultaría contraproducente. Fue terrible saber que podría haber perdido varias semanas para absolutamente nada, pero, así era su vida, suponía. Hay que sacar el mejor partido posible de una mala situación, como siempre, pensó con una sonrisa irónica. Oh, ¿estás seguro de que quieres hacer esto, verdad? Preguntó Ina, y a él le pareció un poco gracioso. Era un poco tarde para preguntar eso. Aunque, para ser justos, ella también lo había preguntado muchas veces antes. Sí. No quiero empeorar las cosas y seguir esperando, no es tan difícil, explicó encogiéndose de hombros levemente. Esto va a ser una pesadilla, ¿verdad? Preguntó, sintiendo un nudo de nervios en el pecho. No va a ser fácil, no, respondió Ina con una honestidad brutal, como solo ella sabía ser. Hacía tiempo que no se enfrentaba a algo así y no podía decir que lo hubiera echado de menos, aunque lo agradecía. Supongo que tu vida se está volviendo demasiado interesante. ¿Crees que todo esto será un problema? Preguntó con vacilación, temiendo la respuesta. Cuando la mujer resopló, él se quedó parpadeando, sin entender qué quería decir. De todas las respuestas que esperaba, esa no era una de ellas. Que intenten armar un problema con esto, dijo con un tono de voz extrañamente reconfortante, considerando todo. Aún así, ese chico de antes podría quejarse un poco más, continuó, con un tono más tranquilo. Kazuki lo encontró algo gracioso, admitió, que se refería a Teruya, el actor principal, como ese chico de antes. El equipo en general podría sentirse un poco raro, incómodo y demás. Es inevitable. Es una situación incómoda para todos, pero no pueden simplemente retirarse ahora, saben que podría arruinarlo todo si te echan del proyecto ahora. Lo único que pueden hacer es esperar que las cosas se calmen antes del estreno de la película. Eso, no fue tan reconfortante ni tranquilizador como Kazuki hubiera esperado. Sé que no es la mejor situación, le dijo Ina con una sonrisa compasiva, como si le leyera la mente. Pero no es tan grave como temes. No me cabe duda de que estarás bien. Y si pasa algo, mándame un mensaje o llámame, ¿de acuerdo? Sé que te gusta hacer las cosas por tu cuenta, pero puedo ayudarte. Él asintió, de acuerdo con sus palabras. Ella tenía razón al pensar que él prefería no depender de ella. No porque fuera desagradecido ni nada parecido, sino porque sentía que era una carga para Ina. Ella ya arriesgaba su reputación por él casi a diario y ya hacía mucho más de lo que inicialmente le había ofrecido. Además, existía la posibilidad de que arruinara su relación si otros cuestionaban demasiado la cantidad de cosas que ella le ayudaba. Aún así, tenía que confiar en que ella sabía lo que estaba haciendo. Había una razón por la que la había elegido desde el principio, cuando ella le ofreció una pasantía. Era la experta en relaciones públicas, así que si ella creía que algo valía la pena, él no se opondría demasiado.
Kazuki solo esperaba que no estuviera siendo demasiado parcial. Porque sí, una parte de él lo agradecería, sin duda, pero era innegable que algo así podría ser terrible para ambos. De acuerdo, murmuró, respirando hondo al ver que se acercaban a su destino. Hasta luego, dijo, aunque aún no se disponía a salir del coche. Y. Buena suerte, añadió con una leve sonrisa insegura. Igualmente, respondió ella con una amplia sonrisa que lo tranquilizó más que sus palabras. Le decía que, incluso si las cosas salían mal, la tendría a ella y. Kazuki no recordaba la última vez que había sentido esa seguridad en algo. Podía estar equivocado, sin duda. Quizás era demasiado optimista o confiado. Pero, quería estarlo. Quería creer que Ina y Nemuri estarían ahí si las necesitaba. Quería confiar en que no lo abandonarían ni se volverían contra él. Y por una vez, ni siquiera su negatividad pudo detenerlo. Así que, al entrar, Kazuki enderezó la espalda y respiró hondo, lo que pareció calmar sus preocupaciones y nervios. No porque desaparecieran, sino porque confiaba en que todo saldría bien. Las cosas podrían estar bien como estaban, aunque fueran incómodas. Podrían estar bien aunque se complicaran, porque Ina lo apoyaría. Podrían estar bien aunque todo lo demás fallara, porque habría más gente dispuesta a ayudarlo. Estaría bien. Quizás la película fue intrascendente en el gran esquema de su vida. Si fracasaba, no cambiaría mucho para él, en realidad. Claro, sería incómodo y vergonzoso, pero nada más. Nada que ver con las deprimentes probabilidades de que la mayoría de las cosas pusieran en peligro su vida. Quizás esa fue una de las razones por las que el proyecto le empezó a gustar. Bienvenido de nuevo, lo saludó Shizuka, no el primero, pero sin duda el más importante. Tomio y Kami aún no habían llegado, por alguna razón. No podía decir que estuviera decepcionado, entre la hostilidad del primero y la extroversión de las cartas. Tuviste unas vacaciones movidas, añadió, mirándolo con curiosidad. Sintió cierta compasión por ella, aunque no lo demostrara. Aún así, lo agradeció. Espero haber superado ya todo el drama real y poder centrarme ahora en la ficción, respondió, esbozando una leve sonrisa que para él representó una victoria. Espero que las cosas no se hayan puesto demasiado feas por mi culpa, añadió, y la chica se encogió de hombros. La gente está nerviosa, pero no pasa nada. Encontrarán algo más en qué pensar antes del estreno, le aseguró ella, y él asintió. Solo intenta que no te secuestren otra vez antes de que grabemos todas tus escenas y todo irá bien, añadió, y él resopló. Bueno, parecía que alguien iba a seguirle el juego. Kazuki no estaba seguro de si eso era algo bueno, pero a él le parecía que sí. Haré lo que pueda, respondió con una sonrisa. Pero no prometo nada. Supongo que tendré que aceptarlo, comentó Shizuka con evidente fingida consternación. Tomio va a ser especialmente molesto, para que lo sepas. Gracias por avisarme, pero ya lo sospechaba, dijo, extrañamente tranquilo con ese conocimiento. Antes, eso lo habría puesto nervioso, pero ahora no importaba. Tomio era solo uno más en toda la tripulación. Kazuki solo tenía que asegurarse de que siguiera siendo así, y para ello debía dar lo mejor de sí. Te ves segura de ti misma, señaló Shizuka. Te sienta muy bien. Gracias, respondió con una media sonrisa. Pero no te acostumbres, añadió, pues se conocía bien. Aún así, la chica pareció tomárselo con humor. Bueno, supongo que las cosas buenas nunca duran. El trabajo seguía adelante, seguía adelante. Kazuki miró hacia un lado, donde algunos miembros del equipo de filmación no parecían del todo contentos con él. Nadie le había dirigido la mirada, pero aún así podía percibir su negatividad, sutil, a veces incluso imperceptible, pero presente. No todos estaban conformes con él y el caos que estaba generando en todo el proyecto. No los culpaba, pero la situación se volvía incómoda. Porque le gustaba interactuar con el equipo. Le gustaba hacer preguntas y ver si tenían alguna idea que compartir para poder trabajar mejor. Ellos eran los que estaban afuera y sabían cómo optimizar ciertos aspectos, como la iluminación, los ángulos, etc. El director tenía mucho que decir al respecto y él intentaba escucharlo, pero siempre se agradecían otras opiniones. ¿Soy yo o la gente está bastante tensa?, preguntó Shizuka, sentándose a su lado y dando un trago a una botella de agua, o quizás a una bebida isotónica. Había visto a algunas personas beberlas. Personalmente, no le veía el sentido. Actuar no era ni de lejos tan agotador como hacer ejercicio de verdad. Sin duda, respondió mientras se crujía el cuello y observaba a Kami y Tomio ensayar una escena. Por cierto, a Tomio tampoco le caes bien.
Probablemente no le guste que hable cada vez más contigo. Kamie se libra un poco porque es Kamie, pero yo no, al parecer, dijo, y fue gracioso que lo hiciera, porque él mismo se había dado cuenta. Sin embargo, era un poco raro que ella misma lo mencionara. Kazuki estaba bastante seguro de que no era el único que pensaba eso. Porque, al parecer, cualquiera que te hable ahora es un enemigo. Se está creyendo demasiado. Eso es un poco exagerado, ¿no? ¿O soy yo el raro? Preguntó, sintiéndose cansado solo de pensarlo. Tomio era, sin duda, un fastidio cuando tenían que trabajar juntos, lo cual ocurría a menudo, considerando que Kazuki interpretaba al mejor amigo del personaje. Al menos Kazuki tenía experiencia lidiando con situaciones incómodas y con la negatividad dirigida hacia él. En realidad no, respondió Shizuka con indiferencia. Hay más que solo tú. Creo que te lo dije. Ha estado pasando por una especie de mala racha en su carrera, explicó, y él sí recordó algo parecido en una conversación anterior, probablemente. Creo que podría ser peor de lo que pensaba. Todo podría depender de esto para él. Bueno, eso lo hizo sentir mal. ¿Estaba arruinando el sueño de ese tipo? ¿Era él la razón por la que la carrera de Tomio se estaba yendo al traste? Eso explicaría muchas cosas y lo hizo sentir mal por lo mal que iban las cosas. No sientas lástima por él, dijo Shizuka con frialdad, como si le leyera la mente. Todos tenemos dificultades en algún momento, sobre todo en la actuación. Yo las tuve, Kamie las tuvo, tú las tienes. Todos tenemos que conformarnos con lo que la vida nos da. Si fracasamos, fracasamos. Si triunfamos, triunfamos, le dijo encogiéndose de hombros, aunque él podía sentir que algunos vestigios de la lucha de la que hablaba le venían a la mente y le traían emociones. Tomio solo necesita dejar de llorar y hacer lo que pueda. Culpar a los demás y quejarse no es la solución. ¿No te reprimes, verdad? Preguntó, y la chica le dedicó una sonrisa poco común, al menos fuera de la actuación. Para nada, dijo ella, con un tono de orgullo. Hacer amigos está bien, pero esta industria no lo es. Así que intenta no dejarte engañar y arruinar tu papel por otra persona. Porque si de verdad son tus amigos o lo que sea, no te arrastrarán hacia abajo, añadió, y él la miró fijamente durante un largo rato, porque las emociones que percibía en ella, entendido, respondió asintiendo y volvió a observar la escena. Por cierto, esa chica que hace de tercera en discordia entre tú y Kamie, yo tendría cuidado, comentó como si fuera lo más normal del mundo. Creo que quiere destacar. Haz con eso lo que quieras, fue todo lo que dijo, dejando la pelota en su lado de la cancha. Personalmente, intentaría ayudar a la chica y tal vez ganar una aliada, o más bien una amiga, y quizás incluso lo haría, pero Shizuka podría tener otros planes. En cualquier caso, la chica a su lado estaba resultando ser bastante útil y él lo agradecía. Sentía ganas de ayudarla un poco a modo de agradecimiento. Shizuka le parecía un poco más despiadada en sus métodos, pero ese no era su problema. Sentiría lástima por la otra chica, pero a esa otra chica no la conocía en absoluto, y eso se debía a que ella lo evitaba, así que, sin duda, él elegiría a Shizuka antes que a ella. Nada personal, aunque sin duda fue personal. Sí que me lo preguntaba, murmuró Shizuka para sí misma, poniéndose pensativa de repente. Gracias por el dato, añadió, y luego pareció dejarlo de lado para ocuparse de él más tarde mientras se giraba hacia él. Dicho esto, ¿cómo van las cosas por tu parte? He notado que has estado evitando a los medios, en general. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Ayuda que la UA y todos en general estén tan paranoicos conmigo ahora mismo. No me quejo, respondió con una media sonrisa. En definitiva, no tengo muchas ganas de volver a estar en el centro de atención. Va a ser un desastre, admitió encogiéndose de hombros y suspirando mientras su sonrisa se desvanecía. Así es la vida. No te equivocas, asintió Shizuka, y aunque había una sonrisa en su voz, se percibía una mezcla de cansancio y exasperación en sus emociones. ¿Tienes algún plan? Esto será muy diferente a lo que sueles hacer. ¿Has estado prestando mucha atención a lo que hago? Preguntó entonces, volviéndose para prestarle toda su atención con nuevos pensamientos en la mente. Porque solo entonces se daba cuenta de que Shizuka, en efecto, parecía estar observándolo mucho por alguna razón. No siempre aparece alguien como tú en escena, ni en ninguna escena pública. Verte desenvolverte en estas situaciones ha sido fascinante, respondió Shizuka sin rastro de preocupación en su voz ni en sus emociones. Kazuki se sintió ligeramente impresionado.
Por cierto, lo has estado haciendo genial, a diferencia de Tomio, añadió cuando oyeron al director exclamar algo y empezar a repasar la escena en la que el chico mencionado había estado trabajando. Una escena que no estaba saliendo muy bien, a juzgar por la frustración que Kazuki percibía. Bueno, si tienes alguna sugerencia, estoy abierto a escucharla, comentó distraídamente. No sabía qué tipo de conversación tan larga había aceptado, pero al final no se quejó. Oh, no bromeabas con lo incómodo que fue, comentó al subirse al coche con Ina. Podría haber salido mucho mejor, añadió, pasándose los dedos por el pelo y cogiendo una botella de agua que la mujer siempre tenía en la parte trasera del coche mientras le hacía señas al chofer para que arrancara. Quizás algún día se acostumbrara a eso. Pero la grabación salió bien, así que menos mal. Tobio estaba más desaliñado de lo normal, pero consiguió rodar sus escenas. Bueno, siempre y cuando tus papeles sean buenos, le dijo Ina con una sonrisa que él le devolvió con cierta vacilación. Incluso si una película fracasa, si tus papeles son buenos, eso sigue siendo un punto a tu favor. Puede que el resto del mundo no se dé cuenta, pero la industria sí. Él tenía la sensación de que ella estaba haciendo muchas cosas entre bastidores de las que no hablaba, pero si ese era el caso, bueno, lo agradecía. Tal vez en algún momento la pillaría mintiendo sobre eso y le sacaría la verdad. Creo que el mayor problema fue que la gente estaba un poco nerviosa al tratar conmigo. Creo que algunos temían que yo fuera, intentó explicar, pero se interrumpió al no encontrar la palabra adecuada. Tal vez estaba más cansado de lo que pensaba. Incapaz de trabajar correctamente después de lo sucedido, concluyó. Lo cual, en su opinión, era un problema bastante leve. Claro que había algunas personas que se mostraban un poco más negativas, demostrando, al menos para él, molestia e incluso algo de enfado. Imaginó que se trataba de personas afectadas por todo el asunto y sus continuas ausencias. Kazuki no las culpaba demasiado por sentirse así. Nadie podía controlar sus sentimientos, y en general habían sido perfectamente profesionales. Incluso aquellos que habían cometido algún pequeño error no habían sido lo suficientemente graves como para que siquiera considerara mencionárselo a Ina. Es justo, respondió Ina, y él le dedicó una sonrisa irónica. Ella no quería que volviera al trabajo tan pronto después de que todo hubiera terminado, y él lo sabía. Claro, no se lo había dicho con esas mismas palabras, pero él había captado la idea con todas sus preocupaciones y miedos, y con las veces que le había preguntado si estaba seguro. ¿Quieres que repasemos lo que pasó? ¿Hacemos un pequeño repaso?, preguntó ella, y él se recostó en su asiento. No, respondió con una risita débil. Pero debería, mientras lo tengo todo fresco en la memoria, decidió, cerrando los ojos. ¿Desde el principio?, preguntó. Desde el principio, le dijo Ina en voz baja. Entonces, comenzó a relatar todo lo que había sucedido mientras trabajaban en la grabación. Algo que llamó la atención fue Shizuka. No se le había escapado que en algún momento se había acercado cada vez más a él, y ese día nunca había sido tan evidente. Tampoco le dio la impresión de que ella quisiera ser su amiga, lo cual era extraño. ¿Tal vez quiera ser tu novia?, preguntó Ina, pero él pudo ver la mirada calculadora en sus ojos. También estaba considerando que podría ser algo más. Lo cual era bueno, porque, eso es ridículo, dijo, poniendo los ojos en blanco. Pero no sé. Fue raro, no paraba de preguntarme cosas sobre cómo me relaciono con el público, como las entrevistas y mi opinión sobre ese tipo de cosas, explicó con cierta curiosidad. Para ser sincero, seguía sin entender qué pasaba. Era extraño, al menos para él. ¿Cómo dijiste que se llamaba?, preguntó Ina, y él parpadeó mirándola. Shizuka Mino, respondió, sin estar seguro de qué tenía que ver eso con el tema. Ya la había mencionado antes y Ina no había reaccionado de ninguna manera en particular, estaba bastante seguro. Ya veo, dijo la mujer, sin decirle absolutamente nada. Bueno, dejando eso de lado, ¿algo más?, preguntó finalmente, quizás dejando ese pensamiento en segundo plano. Al menos, todo sonaba bastante bien. Quiero decir, dije que podría haber salido mejor, respondió, cambiando de tema al igual que la mujer. Pero también podría haber salido mucho peor, lo admito, añadió encogiéndose de hombros. La grabación en sí estuvo bien. El director pareció relajarse después de un rato. Probablemente se sintió aliviado al verte tan bien y trabajando como si nada hubiera pasado, comentó Ina asintiendo. Buen trabajo, añadió con una sonrisa que lo llenó de algo parecido, pero a la vez diferente, al orgullo. ¿Cómo te fue con eso? ¿Pasó algo malo?,
Estaba bien, tuve que tomarme un descanso en un momento dado, pero nadie dijo nada y me recuperé sin problemas, respondió, frotándose la nuca con timidez. Hubo una escena en la que un tipo extendió la mano y griega. Da igual. Lo que pasa es que me incomodó un poco, pero estaba bien, explicó, intentando evitar reacciones exageradas. Aquello se parecía mucho a la forma de moverse de Shigaraki, y no había sido un recordatorio agradable. También había habido otras cosas mucho menores que lo habían puesto nervioso, tanto interna como externamente, pero lo había superado. En general, todo había ido bien, y después de tomarse un tiempo para recuperarse, como le había indicado Inui, se encontraba bien. Si estás seguro, dijo Ina y él sonrió. Sí, lo soy, pero gracias por preocuparse. No tienes que darme las gracias por eso, Kazuki. Oh, bueno, comentó Chiyo, apartándose un poco y mirándole el hombro y el costado. Había estado estirándose durante unos minutos tras la segunda dosis de Sudon, y ella había estado evaluando su estado. Todo parece estar bien, le informó la anciana, y Kazuki contuvo una sonrisa. Sí, puedes intentar jugar, dijo, y él se dio cuenta de que probablemente no había logrado contener del todo su reacción. Quizás necesitaba mejorar sus habilidades de actuación. De acuerdo, respondió, respirando hondo mientras se hacía a un lado y tomaba el estuche de su violín. Chiyo había accedido a dejarlo tocar a modo de prueba, si consideraba que sus heridas, si es que aún podían llamarse así, estaban lo suficientemente curadas. Por eso lo había traído consigo, aunque no estaba seguro. Quizás estaba demasiado emocionado por volver a tocar, lo admitía. ¿Hay algo en particular que te gustaría escuchar? Tu mejor canción, si no te importa, respondió la enfermera de la escuela, haciéndose a un lado y sentándose en su silla giratoria. Probablemente lo mejor sea que empieces con algo que conozcas bien y que te salga con facilidad, teniendo en cuenta que tu cuerpo ya no está en la misma forma que la última vez que tocaste. Entendido, respondió Kazuki mientras repasaba mentalmente la canción que iba a tocar. Probablemente, el trino del diablo estaba descartada. Era la canción que mejor conocía, sí, pero era muy exigente y Chiyo le decía que probablemente no estaba preparado para eso. Seguramente será como cuando volví a tocar, pensó para sí mismo mientras respiraba hondo. Luego, se llevó el violín al hombro y el arco a las cuerdas. Y empezó a tocar. Efectivamente, notó una diferencia abismal, pero Kazuki sabía tocar y, tras lo que pareció una eternidad, lo disfrutó igualmente. Al principio le costó un poco dar con las notas y la melodía correctas, pero le cogió el truco enseguida. Su cuerpo estaba bien, solo tenía que quitarse el óxido y quizás estirar los músculos que llevaba un tiempo sin usar. No le dolía, ni siquiera le resultaba incómodo. Se sentía un poco raro, pero era perfectamente soportable. Kazuki estaba bastante seguro de que no se equivocaba al subestimar lo que sentía. Aunque, claro, eso dependería de Chiyo y de lo que ella dijera sobre su recuperación. Ojalá dijera que estaba bien. Al fin y al cabo, se lo estaba pasando bien. Claro, al principio le costó un poco, pero una vez que le cogió el truco, lo estaba disfrutando. Se dio cuenta de que echaba de menos tocar. ¿Qué diferencia con la última vez que había vuelto al instrumento? Ya ni siquiera oía los susurros de su madre criticándola ni sus gritos exigiéndole cosas. Y Kazuki se permitió sentirse feliz y orgulloso de ello. No está mal, dijo unos segundos después de terminar la canción. Tendré que volver a ponerme al día, añadió pensativo. Si los padres de Momo aún querían involucrarse con él, eso iba a ser difícil. Ya tenía dudas antes de perder unas 2 semanas de práctica regular. Y ni siquiera iba a poder practicar más o tanto como antes, ya que tenía que ponerse al día con su entrenamiento de héroe, que era más importante. Algo que comentar con su amigo Rico, supuso. No está nada mal, comentó Chiyo con ironía. Qué bien suena, Kazuki. Lo elogió, y él le sonrió radiante. Si eso no te parece mal, tengo muchas ganas de saber qué consideras bueno. ¿Qué ganas tengo de enseñártelo? Respondió con una sonrisa aún en el rostro. Ahora, vale, se me ha ido un poco la mano por aquí, sobre todo cuando, empezó a decir, y lo que siguió fueron unos minutos de idas y venidas, repasando lo que había sentido mientras tocaba y llegando a la conclusión de que estaba bien, pero que no podría tocar durante largos periodos de tiempo, ni siquiera más de 2 canciones seguidas. Si lo que sentía empeoraba, también tenía que parar inmediatamente. Chiyo se esforzó al máximo para sugerirle algunos estiramientos que le ayudaran y qué hacer mientras descansaba. Consultaré con algunos conocidos para que te ayuden a establecer un programa adecuado en este sentido, ¿de acuerdo?
Reconozco que no es mi especialidad, dijo Chiyo, y él se sintió muy agradecido de que ella se esforzara tanto para que aprendiera a tocar el violín. Kazuki sabía, al fin y al cabo, que para él no era una prioridad. Así que el hecho de que ella se lo tomara tan en serio significaba mucho para él. Gracias, dijo, agarrando ligeramente su violín antes de guardarlo. No tienes que hacerlo si no quieres. Seguro que tienes otras cosas en las que concentrarte. Puedo esperar un poco más para volver a tocar, la tranquilizó, pero notó que la irritación y la lástima se apoderaron de ella rápidamente. Tonterías, negó de inmediato. Lo haré y estarás contento, ¿de acuerdo? Entendido, respondió con vacilación, mirando a la anciana, que parecía algo enfadada. Quizás no era algo por lo que valía la pena luchar hasta el final, pensó. ¿Me recuerdas que haga algo bonito por ti, sí? Unas cuantas canciones cuando estés en plena forma estarían bien, le dijo ella, y él sonrió. Y quizás unas partidas de Go. Estoy segura de que con el tiempo puedo convertirte en un buen jugador. Supongo que todos necesitamos soñar, respondió, provocando una risita en la mujer. Trato hecho, si te parece bien. Sí, lo hace. Oh, puedo volver. Toru envió el mensaje y Kazuki casi organizó una fiesta al leerlo. En cambio, envió un emoji de fiesta. Ese fue el último de sus amigos que les dio la buena noticia a todos. Todos regresaban a la UA y sintió que por fin alguien había dejado de oprimirle el corazón. Todo está bien, pensó, dejando escapar un suspiro de alivio. Sabía que todo estaría bien de todos modos, pero eso no significaba que lo hubiera aceptado si alguno de sus amigos no hubiera podido regresar a la UA con el resto. Era algo que no quería vivir si podía evitarlo, y creía que era completamente comprensible que se sintiera así. Dios, entonces todos van a regresar. Es una de las mejores noticias que he recibido en mucho tiempo. Pensó, pasándose los dedos por el pelo y asimilándolo. ¡Genial! Fue el mensaje que envió después de un rato en el chat grupal. Tengo muchísimas ideas para lo que podemos hacer cuando estemos todos aquí, dijo, intentando ser discreto al hablar de las residencias estudiantiles. Esperaba que sus amigos lo entendieran. No puedo esperar. Respondió Toru, y casi podía ver su entusiasmo a través de la burbuja de texto. ¿Algo en particular? Preguntó Minoru, y ante eso Kazuki tuvo que hacer una pausa. No sé si puedo hablar de eso, respondió con sinceridad. Ah, claro, respondió su amigo de baja estatura. Oye, Kazuki, ¿estás libre para vernos? Creo que mis padres me dejarán ir a la tienda sin plásticos de burbujas, dijo Kyoka, y él soltó una risita. Tenía que admitir que se le había ocurrido una imagen mental muy graciosa. Creo que podría hacerlo si logro convencer a alguien de que me guarde el secreto durante unas horas, respondió tras un instante. Seguramente Nemuri o Ina aceptarían. Conseguir a otra persona sería más complicado, pero Inui podría estar de acuerdo si llegara el caso, de lo contrario, veía que las posibilidades disminuían cada vez más con cada opción posterior. Si no te importa que un héroe ande por ahí. No me importa. Eso me tranquilizaría, sobre todo a mis padres, respondió Kyoka, lo que le hizo sonreír. Tenía muchísimas ganas de ver en persona a una de sus amigas después de lo que parecía una eternidad. Entonces empezaré a revisar, respondió, apartando el teléfono y pensándolo un momento. Poco después comenzó otra conversación y leyó algunos de esos mensajes antes de levantarse de la cama y estirarse un poco, tal como le había indicado Chiyo. Oye, Nemuri. ¿Estás ocupada? Preguntó con un tono medio sarcástico. Al fin y al cabo, la mujer estaba sentada a la mesa del comedor jugando con un gatito sabir. Claro que él sabía muy bien que a veces la gente simplemente necesitaba un respiro, y que eso, en realidad, era una forma de estar ocupado. Para nada, dijo ella, tomando al bebé Green y abrazándolo contra su pecho mientras se giraba para mirarlo con una sonrisa. ¿Necesitas algo? Kyoka me preguntó si podíamos vernos en la tienda de su padre, respondió, agitando el teléfono en el aire para enfatizar. Supongo que necesito un equipo de seguridad para ir a cualquier parte, incluso allí. Así que, empezó, sintiéndose de repente muy incómodo. ¿Te importa? No pasa nada si no puedes, dijo, añadiendo la última parte rápidamente. Incluso había uno si no quieres que no pronunció en voz alta, pero que pensó con mucha intensidad. Creo que puedo, respondió ella, y él soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Depende de cuándo sea. Si no, quizás y probablemente aprovecharía la oportunidad. Tiene muchas ganas de oírte tocar, añadió con una sonrisa divertida.
Lo tendré en cuenta, entonces, si Ina no puede venir, respondió él, y eso pareció divertir aún más a la mujer. Casi quiso preguntarle a qué se refería. Sin embargo, ella volvió a hablar antes de que él pudiera hacerlo. «Pareces feliz», señaló entonces. «Toru me acaba de decir que va a volver. Son todos mis amigos. Incluso Mina y Eijiro», explicó con una amplia sonrisa. «Qué buena noticia». «Estoy feliz», confirmó, y de repente se dio cuenta de lo extraño que era decir eso. O tal vez no extraño, pero sin duda extraño para él. «Bueno, me alegra oír eso», dijo Nemuri, y su sonrisa se transformó en algo más afectuoso. «Oye, ¿te importa si sigo tocando?», preguntó, y cuando ella entrecerró los ojos, él respondió rápidamente. «Me siento bien e hice los estiramientos que me dijo Chiyo. Prometo que pararé si siento algo raro. Solo que», intentó explicar antes de quedarse callado y encogerse de hombros. «Quiero tocar», dijo, porque esa era la mejor explicación que podía dar, aunque no fuera muy elocuente. «De acuerdo», respondió Nemuri tras un instante, mirándolo con extrañeza. «Tengo muchas ganas de oírte tocar después de esa introducción», añadió, y él no entendió del todo a qué se refería, pero no importó. Decidió quedarse con la primera parte de la frase y seguir adelante. Así que fue directamente a buscar su violín, pero no sin antes enviarle un mensaje directo a Kyoka confirmando la asistencia, siempre y cuando sus agendas lo permitieran. Eso les bastó para arreglar las cosas. Seguro que encontrarían un momento en que él tuviera a alguien que lo acompañara y ella pudiera ir con su padre. ¿Alguna preferencia?, preguntó una vez terminado aquello, preparando el violín con entusiasmo y mirando a Nemuri en busca de una respuesta. Fin del capítulo.